Hola a todos, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a este nuestro mes del gato, MCD. Ya estamos cumpliendo nuestro cuarto año con esta actividad, con esta charla, este ciclo de charlas, ¿cierto? Que está relacionado al cuidado y a la medicina de nuestros queridos felinos. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque tenemos muchos conectados esta noche. Les agradecemos de verdad su presencia acá en este seminario. Y para comenzar un poquitito, ¿cierto? Comentarles algunos aspectos de cómo va a ser la estructura del día de hoy. Lo primero, comentarles que para que puedan ver bien el seminario, en el Zoom arriba tienen una ventanita que dice View. Cuando ustedes aprieten ahí, tiene que estar siempre en vista de Speaker o de Speaker, sí. A ver, déjenme yo también apretarlo acá para poder verlo. En Speaker, nunca en galería, ¿ya? Porque si no se van a perder los videos y se van a perder en el fondo el webinar como corresponde. Así que desde ya los invito a que puedan apretar esa ventanita de View y poder ponerlos todos en modalidad de Speaker, ¿ya? Eso como primera cosa. Lo segundo, comentarles que hoy día vamos a tener, ¿cierto?, dos charlas y vamos a tener una charla muy, muy interesante. Voy a partir comentándoles por la segunda charla que la va a dar nuestra compañera, ¿cierto?, y asesora técnica de MSD Salud Animal Chile, ¿cierto? Pamela Lepe. Bienvenida, Pamela, a este seminario. Ella nos va a estar hablando, ¿cierto?, de lo importante que es la única insulina veterinaria aprobada, ¿cierto?, para uso en felinos, y nos va a contar por qué es la que tenemos que usar versus otras insulinas, ¿ya? Así que vamos a estar con esa charla posterior a nuestra invitada principal, ¿cierto?, que desde ya le invito a que pueda prender su cámara para que todos ya la ubiquen. Nuestra queridísima doctora Lina Sanz, ¿cierto?, quien en este ciclo de charlas nos va a deleitar, ¿cierto?, con temáticas referentes al gato senior, que es súper importante. De hecho, el año pasado tocamos el tema pediátrico, ¿cierto?, como un tema principal dentro de la medicina felina, pero todos sabemos que el gato ya no es la mascota del futuro. Tanto hablábamos del gato, la mascota del futuro, es la mascota del presente, y hoy día nuestros gatos llegan a edades sumamente longevas y por lo tanto es de especial cuidado el saber aquellas patologías más frecuentes en esa edad, digamos, de nuestros pacientes. Así que estaremos al final de estas dos charlas recibiendo, vamos a hacer las preguntas y respuestas. Desde ya los invito a que puedan ustedes poner sus preguntas en cualquier minuto de la charla en el chat de preguntas y respuestas. No en el chat abierto, sino que en donde dice Q&A. De tal manera que ahí podamos ir recibiendo todas sus consultas, sus dudas, y al final del seminario, ¿cierto?, poder contestarlas y ojalá poder contestarlas todas, ¿no? Ahí vamos a ver cómo vamos con los tiempos, pero en Q&A pueden dejar desde ya todas sus preguntas. Bueno, sin más, yo quiero, ¿cómo se llama?, presentar a nuestra expositora principal del día de hoy. La doctora Lina Sanz es médico veterinario de la Universidad de Chile. Ella tiene diplomado, ¿cierto?, en imagenología, en radiología, y hace más de 20 años, 30 ya, doctora, ¿no? 20, 30. 30. Es dedicada a la medicina felina. Ella es multiconferencista, participa activamente en todos los congresos que hay en Latinoamérica, ¿cierto?, con relación al felino. Así que, sin más, vamos a dejar hoy día a la doctora Lina Sanz con su charla Endocrinopatías más frecuentes en el gato senior. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias al equipo MCD por su confianza, ¿cierto?, en mi trabajo. Vamos a empezar a compartir la charla. Muy bien, veamos, deberíamos estar bien ahí, ¿cierto? Perfecto. Entonces sean todos bienvenidos, ¿cierto? Gracias a MCD que nos convoca. Y es bonito, ¿cierto?, hacer este tipo de actividades. Tenemos inscritos de distintos países, así que saludos cariñosos para todos. Bien, bueno, en el contexto del mes del gato, el día de hoy vamos a hablar de sistema endocrino y la próxima semana, ¿cierto?, de examen clínico y consejos de bienestar animal. Bien,
Entonces voy a tomar la hora, perfecto, son 1/4 para las 8 en Chile, 8 de la noche, y comenzamos entonces con nuestro plan de trabajo. Vamos a dar algunos antecedentes. Acá vemos esta niña, linda gatita que está a la derecha. Ya lo adelantó el doctor Moreno y lo sabemos todos, ¿cierto? Que cada vez tenemos gatitos más longevos, ¿bien? Entonces vamos a hablar un poquito de la esperanza de vida, muy poco, y por qué preocuparnos de las endocrinopatías y de las 4 patologías que vamos a destacar los puntos claves. Estos son cómo sospechamos, cómo confirmamos, cómo tratamos. Y en las primeras 2 vamos a hablar de prevención. Las segundas 2 no tienen prevención, ¿bien? Hay que hacer un diagnóstico precoz, pero no hay una forma de prevenir. Pero antes, ¿cómo se llama esta actividad? Ya 4º año con MSD, el mes de los gatos, agosto. Bueno, como cultura general les comentó que el mes de los gatos se denomina así para el hemisferio sur en agosto, porque la gata reproductivamente activa, que no está esterilizada, entra en celo con horas de luz mayores a 12 a 14 por día. En las gatas, cuando hay más de 12 a 14 horas de luz, existe un cambio secretorio en la glándula pineal y la melatonina baja. Hay especies donde la melatonina sube para partir el ciclo estral. En el felino, la melatonina baja y se activa el eje hipotálamo, hipófisis, ovario en este caso. Bien. Ahora, las gatas de vida libre, los felinos silvestres y domésticos de vida libre, tienen más de 12 a 14 horas de luz solo en esta época del año. Parte en agosto, donde los días son más largos, y continúa, ¿cierto? Por todo lo que sería primavera y verano. Bueno, en el hemisferio norte es al revés, ¿cierto? Es otro el mes. Bueno, el punto está que la reproducción de los felinos es llamativa, porque normalmente es ruidosa, ¿cierto? Los sentimos correr en los tejados, vocalizar, y por eso se habla de el mes de los gatos, porque normalmente el gato tan sigiloso, tan silencioso, se hace notar, ¿cierto? Se hace notar en esta reproducción, ¿cierto? Un poquito al acá, y por eso se llama el mes de los gatos. ¿Qué pasa con nuestros gatitos en casa? Esto no ocurre. Y cuando tenemos gatas sin esterilizar en un domicilio o en un criadero, están recibiendo la luz del día, pero también la luz artificial. Por ejemplo, acá en Chile ya es de noche, yo tengo prendida la luz artificial y esa luz también le vale a las gatitas. Por lo tanto, dentro del hogar, una gata cicla todo el año, todo el año, no tiene una estacionalidad porque la luz artificial y la ambiental funcionan por igual. Bien, hasta el año 2021 ya sabíamos que los gatos vivían mucho tiempo y se conversaba de 6 rangos etarios, que son los que ustedes ven a la izquierda. Y existía justamente el gato super senior. Desde el año más o menos 2009 que se usa esta tabla, se buscó no ocupar la denominación de geriátrico para el gato, sino ocupar senior y super senior. A la derecha tenemos la foto del mismo gatito cuando era joven y cuando es adulto mayor. Voy a destacar esto nuevamente enseguida porque actualmente se reconoce que es muy importante tener fotos del gatito antes que cumpla 2, 3 años y luego fotos después de los 10 a 12 años para comparar, porque existen ciertos elementos a la vista semiológica, la inspección del médico veterinario entendido en felinos, que nos sugieren problemáticas de salud. Actualmente, desde el año 2021, los rangos etarios son solo 4 y cualquier gatito entre 10 años y 44, que es el récord, van a ser senior. Bien, todos van a ser senior y está publicado, ¿cierto?, cuál es el tipo de manejo de medicina preventiva que requieren. Bien. En el Congreso Internacional de Geriatría, que se celebró en Atlanta el año 2018, 5 chilenos, colegas, fuimos a este congreso, nos mostraron un video de un gatito de 44 años. Entonces, cuando uno ve los récords de Guinness y escucha récord por aquí, por aquella, la verdad es que no viene al tema, da lo mismo, no hay que pelearse cuál es el gato que es más viejo. Lo importante es que los gatitos tienen en sus cromosomas el extremo más largo, se llaman los telómeros,
y por lo tanto sus células tienen mucha mayor capacidad de sobrevida en sus divisiones sucesivas, el material genético se conserva bien, y esto implica que los felinos son mucho más longevos que los perros, que tienen telómeros más cortos, ¿bien? Un gato de ciudad debería vivir bien 13 a 14 años como mínimo. Es interesante que pensemos para nuestros países de Centro y Sudamérica que ese sea el objetivo, que ojalá todos nuestros gatos con linda calidad de vida lleguen a los 13 a 14 años. En los países desarrollados, los gatos confinados tienen un promedio de adultos de 22 años, o sea, viven mucho más, pero me parece que todavía estamos lejos de pretender esa sobrevida. La mayoría de los gatos en Centro y Sudamérica callejean y su esperanza de vida promedio son solo 3 años por traumas y enfermedades infecciosas principalmente. Les quiero comentar que el año 2016 y luego el 2017 en el Congreso Mundial de Medicina Felina se le dio mucha importancia a esto. Se empezaron a publicar características del gato adulto mayor que son anormales y las que son normales. Es decir, debemos conocer, ahora que tenemos cada vez más gatitos de mayor edad, cuáles son sus cambios para no considerar que algo es patológico cuando es normal con la edad. Voy a poner 2 ejemplos. En los gatos de más de 12 a 10 años, la aorta se modifica conformacionalmente y en un estudio por imágenes, tomografía, radiografía, resonancia, la aorta se ve sinuosa y redundante. Eso es normal, no tiene ninguna importancia. En los ojos aparecen manchitas en el iris y el cristalino se vuelve más grisáceo. Eso se llama respectivamente melanosis iridal y esclerosis lenticular, que no afectan la visión para nada y también nos indican que ese gatito tiene 8, 10, 12 años o más. Esos son cambios de la edad que antes se pensaba que eran anormales, hoy día se sabe que son esperados y no son patología. Pero por el otro lado, y vamos en nuestra primera enfermedad que vamos a conversar, darle algún hincapié a esto, existen también recomendaciones actuales para interpretar los exámenes de laboratorio de una manera diferente en gatos de menos de 11 años y en los gatos desde 11 años en adelante. Esto ha llevado un vuelco importante en la capacidad de los diagnósticos, ¿ya? Es algo interesante que conversar. Por ejemplo, les comento, antes se pensaba que la principal causa de signos digestivos crónicos o intermitentes en un gato, me refiero a vómito, diarrea, regurgitación, era el hipertiroidismo, pero hoy día se sabe que es la enfermedad inflamatoria intestinal y el linfoma de células pequeñas, porque la mejora en el diagnóstico de hipertiroidismo ha permitido tratar gatos que antes no se sabía que eran hipertiroideos por simplemente una mala interpretación del rango, y vamos a volver a esto en un momento. Les quiero comentar en 3 diapositivas por qué es tan importante saber de los gatos adultos mayores. En una clínica veterinaria general que atienda a perros y gatos a nivel mundial, solo un 15% de los pacientes son adultos mayores, en el caso del gato de más de 10 años. Pero en estas clínicas, este grupo es el que genera el 35% de los ingresos. Entonces, si quieren ver esto como un potencial de desarrollo para la comunidad, de la vocación, pero también para mejorar la clínica, hacer reinversiones, ¿cierto? Es interesante dar buenos planes de salud para los adultos mayores. Y sabemos que el felino puede vivir décadas como senior, mucho más que las edades previas. Y el felino, como es un máster en esconder signos de enfermedad, requiere en forma estereotipada, en forma estandarizada, controles médicos de sangre, de orina y otros, como de imágenes, en forma repetitiva, a intervalos regulares en su vida adulta, cosa que el perro no necesita. Y esto también hace interesante entonces el quehacer de educación desde que el gato es pequeñito y luego el quehacer preventivo y terapéutico con el gato mayor. Se busca que el médico veterinario frente a un gato senior sea más preciso en el diagnóstico. Hay que poner nombre y apellido a la patología y tratar de estudiar y reconocer factores pronósticos objetivos, porque cuando uno ha vivido con su gatito 20, 22 años y está enfermo, cualquier mes más vale. Entonces, hay muchas familias preocupadas de eso. ¿Cuánto será la esperanza de vida de mi gato que hoy se diagnosticó con tal patología?
Hay que instaurar tratamientos paliativos y curativos en forma precoz, no esperar a que la patología avance y, por supuesto, adaptarse a las familias. Esto es muy interesante porque antiguamente uno pensaba que la familia tenía que hacer todo lo que uno dijera. Hoy día no es así. Hoy día tenemos que conocer cómo es este gato, su carácter, su ambiente y las capacidades de sus tutores para justamente ofrecer una propuesta que sea sensata y que el gato pueda recibir, ya sea por carácter o por las capacidades. Por ejemplo, imagínense un adulto mayor con un gato de 25 años que además es enojón. Es difícil, entonces tenemos que modificar y adaptar también nuestras recomendaciones para que el vínculo entre el gato y su familia sea bueno, no se rompa y de hecho mejore y la calidad y la esperanza de vida por añadidura. Logrando más adherencia a los tratamientos de esta forma, nos vamos anticipando al envejecimiento patológico. Ya voy a comentar qué es el envejecimiento normal y el que no, mejorando la calidad de vida por añadidura a la esperanza de vida. Y es muy interesante contar con especialistas en cardiología, en neurología, en dolor, en enfermedad articular, en nutrición. Es muy interesante en estos gatitos generar un equipo de trabajo y profesionales especialistas en ciertas áreas de confianza en el manejo de gatos. Y también se recomienda, fíjense, optimizar los tiempos de hospitalización. Un gran porcentaje de gatos, de hecho, desde los 12 a 15 años, la mitad de los gatos ya tiene disfunción cognitiva senil, y esto hace que el gatito sea menos adaptable a cambios, y algunos gatos ya son poco adaptables porque están mal sociabilizados, pero está muy descrito realizar hospitalizaciones amistosas, cat friendly, en que el gato, si es que no está crítico y no necesita cuidados intensivos, esté en el día en el centro veterinario y en la noche se va a su casa a regalonear y vuelve al día siguiente. Bien, ¿qué es el bienestar en la senilidad? La Asociación Mundial de Medicina Felina define que va a ser la misma definición que utiliza la OMS para la salud humana y corresponde al desarrollo y manutención de un óptimo bienestar físico, mental y social en el adulto mayor. Esto como que se define muy obviamente, ¿cierto? No hemos dicho nada nuevo, pero la idea es esta. El adulto mayor saludable, el gato mayor de 10 años saludable, va a tener cambios relacionados con la edad, pero que no impactan el bienestar general ni la calidad de vida. Como hablábamos del iris, del cristalino, de la aorta, en esos procesos que son absolutamente irrelevantes. ¿Bien? Vamos a conversar en este corto tiempo que tenemos de 4 patologías, ¿cierto? Y lo importante es dar las claves de ellas y las he organizado en primer término por las 2 más frecuentes que tienen prevención, además, y luego por las 2 emergentes que cada vez se diagnostican más, pero que no podemos prevenir. Tenemos que estar atentos al diagnóstico, pero no hay hasta el minuto herramientas de prevención descritas. Entonces, los invitamos a recorrer un poco la historia del hipertiroidismo, la incretopatía más común del gato doméstico a nivel mundial. Este es un desorden multisistémico. El gato va a tener signos en distintos órganos y el gato actualmente destaca un signo. Hay gatos que aparecen con una signología, otros aparecen con otra. Ver el gato con crisis tiroidea o ya una tirotoxicosis avanzada cada vez es menos frecuente y en esos casos observamos muchos cambios simultáneos. En Chile, según una publicación de hace varios años, 1 de cada 20 a 30 gatos mayores de 10 años tenía hipertiroidismo. Hoy día sabemos que es más. La mayoría de nosotros atiende cada semana varios gatos hipertiroideos. Muchos estudios internacionales nos hablan de que 1 de cada 7 a 10 gatos cursa con la patología. Hay una estadística muy buena en New York. ¿Por qué New York? Porque el doctor Pedersen, que es el que más publica, estudia, nos genera información del hipertiroidismo felino, tiene un censo muy claro de aquello. Se ve más en hembras, nada de raro, ¿cierto? En medicina humana, ¿quiénes son las que más tenemos patologías endocrinas? Las damas, por las mujeres. ¿Ya? Pasa igual en medicina veterinaria, con la excepción de la diabetes. La diabetes en el gato es una patología más masculina. ¿Bien? Y domésticas de pelo largo, lo que está descrito.
Aumenta la producción de T3 y T4, ambas tienen actividad intrínseca, pero recuerden que es la T4 finalmente la que más se une a los receptores. Es una patología nueva desde el 79 y por eso muchos de nosotros que ya somos más viejitos y que somos de esta generación que se llama Baby Boomer, no la estudiamos en la universidad. No nos enseñaban de esta patología que hoy día es infaltable en un aula, ¿cierto?, de medicina interna de especies menores. El hipotiroidismo es la enfermedad endocrina más común del humano y del perro y puede generar varias situaciones clínicas, pero normalmente no una descompensación fatal, normalmente. En cambio, el hipertiroidismo en todas las especies genera tirotoxicosis, la cual puede desembocar en un brusco deterioro de la salud y fallecimiento. ¿Bien? La mayoría de los casos se producen por un crecimiento benigno de la glándula. Esto es muy interesante porque sabemos que el gato hace mucho cáncer, hace mucha neoplasia maligna, pero en este caso, afortunadamente, la mayoría son benignos. Desde los 7 años se indica que es imprescindible el examen de sangre de T4 total anual, junto con la palpación de tiroides en el cuello y junto con una buena auscultación torácica y toma de presión, todo eso es lo que se recomienda desde los 7 años una vez al año, entre los 10 y 15 años 2 veces al año y después de los 15 años 3 veces al año, según las nuevas recomendaciones, y esto siempre y cuando tengamos un gato que no ha sido diagnosticado de nada, que está saludable, ¿bien? Pero sabemos que esta patología heredable va a presentarse más precozmente al pasar las generaciones y por eso ya en todos los países se están viendo casos incluso de tirotoxicosis en gatitos menores de 1 año. No es lo habitual, pero sí se presenta. Cada vez entonces vemos más casos, no solo porque los sabemos diagnosticar mejor, sino porque también ante una palpación de bocio, una ocultación de soplo o arritmia, un paciente hipertenso o con otra signología compatible, solicitamos el examen de T4 si es que el paciente tiene menos de 7 años. Bien, además, cada vez los gatos viven más y hay factores vociogénicos que son los que nos permiten prevenir, de los cuales vamos a comentar también. Bien, para cada una de las 4 patologías vamos a trabajar con este gráfico, cómo sospechamos, cómo diagnosticamos, cómo tratamos y en las primeras 2 la prevención. Podemos sospechar en los gatos en los cuales se palpa bocio unio o bilateral, pero recordemos que el 15% de los gatos tiene la tiroides dentro del tórax, por lo tanto podríamos no palparlo. Taquicardia, soplo cardíaco, arritmia de galope, baja condición grasimuscular, hipertensión, enfermedad renal crónica, pelaje descuidado, disnea, crecimiento excesivo de las uñas, igual que en la acromegalia, como pueden ver en la foto de la derecha, el rostro triangular, al cual le ha dado mucha importancia a la sociedad felina, gatos contentos, de buen apetito, de buen ánimo, pero muy delgaditos, y también se presentan signos digestivos intermitentes o constantes y cambios de conducta y vocalizaciones, y un 10% de los pacientes se ven gordos, friolentos e inactivos. Eso se llama hipertiroidismo apático y parece que el gato fuera hipotiroideo, pero en realidad es hiper. Acá tenemos unas fotos del Journal de Medicina Felina y Cirugía que nos muestran la importancia de tener una foto de todos los gatos alrededor de los 2-3 años y luego tener una foto después de los 8 a 10 años e ir tomando fotos a través de los años, porque claramente, tal como ocurre en medicina humana y como muchos endocrinólogos en los perros también se dan cuenta, las patologías endocrinas en algunos casos, como son las de la tiroides, generan un tipo de rostro muy particular, que es muy sugestivo de la patología, ¿cierto? Sugestivo. Bien, ¿cuándo vamos a sospechar de esta enfermedad si tomamos un examen de sangre? Cuando hay macrocitosis, cuando pacientes muy delgados tienen hematocritos como para donante de sangre, tienen mucho glóbulo rojo, al aumento de las enzimas hepáticas sin aumento de bilirrubina, eso es un clásico, se llama hepatopatía reactiva. Como genera el hipertiroidismo fallo renal por hiperfiltración, podemos tener azotemia, incremento del SDMA. Y en cualquier gato que tenga otra patología, como una colangitis, una enfermedad periodontal, una enfermedad renal preexistente, puede estar hipertiroideo, pero con la hormona tiroidea no sobre el rango.
Entonces, eso es interesante, se llama síndrome de enfermo tiroideo. En general se estudia en las universidades ese síndrome en medicina humana, en medicina del perro, pero el que es la especie más representada con síndrome de enfermo tiroideo es el gato. Es decir, frente a otra enfermedad concomitante importante, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides se deprime y de esa forma hay un hipertiroidismo que está generando problemas de salud, pero el diagnóstico de laboratorio se ve entorpecido porque la hormona está subestimada. ¿Cómo se diagnostica? En la práctica tenemos que medir T4 total. Esto no se hace como en el perro. De pronto llegan gatos derivados en los cuales se ha tomado T3, TSH, T4 libre. No, no, no. ¿Ya? Esto no es necesario. En el gato se junta los antecedentes clínicos, el examen clínico y la T4 total. Cuando hay que hacer publicaciones o desarrollo de nuevos fármacos o alimentos o estrategias terapéuticas, sí en general se toma todo el panel tiroideo, pero en la mesa de consulta en un centro médico general o universitario no se hace. Bien, la T4 fluctúa diariamente como en otras especies con ese ritmo circadiano, pero además en el felino tiene un ritmo de subir y bajar cada 3 semanas que en casos iniciales o con enfermedades concomitantes pueden demorar el diagnóstico, ¿ya? Ojo con esto. Se publica en el Journal de Medicina Felina el Consenso Internacional para el Diagnóstico del Hipertiroidismo. Entonces, esto, para resumir esta imagen que ustedes ven acá, les adelanto, la conferencia va a quedar grabada, después la pueden repasar todas las veces que quieran. Lo principal son los signos clínicos más decidores, más característicos del hipertiroidismo, destacándose el bocio, el soplo, el ritmo de galope, la hipertensión, los principales, ¿ya? Y una T4 que se mide. Y en algunos casos, con otras patologías concomitantes, puede ser que la T4 sea normal, pero uno trata las otras patologías, espera 2 a 4 semanas y vuelve a tomar, ¿ya? Pero en el fondo, si se fijan, es examen clínico y T4, el protocolo actualizado de diagnóstico. ¿Bien? Entonces, es importante en algunos gatos para un diagnóstico precoz, cuando ya la hormona no está solamente en el techo y generando demasiados problemas, que el gato ya esté estable de las otras condiciones, con una enfermedad renal si es que la tiene en monitoreo y manejo, toda la patología de la boca bien manejada, la otitis, los piodermas, el asma, la enfermedad degenerativa articular, etcétera. Cuando tengamos todo esto bien, podemos repetir, ¿cierto?, el examen de T4 en los gatos en que tenemos sospecha, pero nos aparece normal. Bueno, estas diapositivas son importantes. Desde el año 2016 y como recomendación mundial desde el 2017, la Sociedad Mundial de Medicina Felina nos recomienda que no sigamos el rango de laboratorio que se imprime, que se observa en los equipamientos de diagnóstico, sino que hagamos una diferencia entre gatos de menos de 10 años y de más de 10 años. Hay cambios en muchos parámetros del perfil, del hemograma y de las hormonas, ¿ya? No vamos a destacarlos todos, está la publicación. Pero aquí vamos a la hormona tiroidea que está aquí, la segunda fila. Y vamos a observar que en los pacientes de menos de 11 años, todo gato con más de 2,5 hacia arriba se trata. En cambio, los mayores de 11 años es con 3,5 hacia arriba. Como antes se usaba un rango que llegaba hasta 3,5 o 4,4 según el laboratorio, muchos gatos hipertiroides de menos de 11 años no se trataban y seguían investigándose otras causas para el aumento de las enzimas hepáticas, para los vómitos, para las diarreas, se tomaban biopsias, entraban a pabellón y todo se enredaba porque no quedaban con diagnóstico. Entonces, hoy día que se hace un diagnóstico más claro del proceso, esto ya no ocurre tanto y cada vez se tienen gatos más jóvenes hipertiroides. ¿Bien? El hipertiroidismo genera una crisis tiroidea, la cual en ocasiones puede ser fatal, otras veces no. ¿Por qué se genera la crisis? Por hipertensión, por la miocardiopatía o la descompensación renal. Todo esto producido por la tirotoxicosis, que especialmente se presenta con valores de T4 mayores de 7 a 9. ¿Bien? Ahora, en el humano se llama tormenta tiroidea, en el felino se debe llamar crisis hipertiroidea,
En el humano se presenta fiebre, en los gatos no, por esa razón. ¿Y cuál es el punto? Como la hormona tiroidea tiene una baja importante en una descompensación y previo a la mortalidad de un paciente por cualquier causa, por el síndrome de enfermo tiroideo, cuando este gato llega moribundo, en muy mal estado a la consulta, su hormona tiroidea va a estar cercana a cero, pero ese es un gato hipertiroideo descompensado. Si logra sobrevivir el gato, en el manejo intrahospitalario, no se olviden, en 10 a 20 días, tomar la T4 de nuevo. Lo más característico es tener gatos con efusión pleural, que luego de su toracocentesis muestran claramente una cardiomegalia marcada de predominio atrial o biatrial y presentan fallo cardíaco congestivo izquierdo y derecho simultáneo, ¿cierto? Un ProBNP positivo en sangre y en la efusión y todas las maniobras que ustedes quieran hacer para confirmar. Nos indica la medicina interna internacional que la mayoría de los gatos que llegan con efusión pleural son cardiópatas. En segundo término, tienen cáncer, ¿cierto? Y cuando son cardiópatas, los principales prediagnósticos son miocardiopatía inducida por tiroxina y miocardiopatía dilatada, que casi nunca se ve. No es la cardiomiopatía hipertrófica típica ni la restrictiva, así que son datos interesantes que nos ayudan a trabajar. ¿Cómo tratamos el hipertiroidismo? Bueno, vamos a guiarnos por el consenso 2016, que no ha tenido mayores modificaciones en estos 7 años y es una enfermedad muy clara y conocida, no hay grandes novedades de esta patología. Bien, existe una terapia sintomática o paliativa en base a medicamento farmacológico o a alimentación y existe una terapia definitiva cuyo gol estándar internacional, la mejor de todas, es la medicina nuclear con el radioisótopo yodo 131 inyectado, más que oral, y la tiroidectomía bilateral realizada en 2 tiempos. Bien, en forma general, la terapia definitiva es para situaciones donde realmente queremos sacar de raíz la patología, es irreversible. Y esto es muy interesante porque el gato tiene muchas comorbilidades, entonces nos podemos deshacer de una enfermedad que es importante y es curable. Entonces, también esto permite el tratamiento, por ejemplo, en gatos agresivos que no se dejan dar la pastilla o que se arrancan 2 días al tejado y no vuelven, etcétera. Bien, y en general a nivel mundial se hace a más precoz el tratamiento porque hay menos complicaciones y en clientes con alta tenencia responsable que comprenden que este tratamiento de alto costo y que muchas veces significa viajar con el gato a otro país, tiene el valor, ¿cierto?, que estamos mostrando. La terapia no definitiva, que es el medicamento o el alimento, es para clientes muy responsables y aquí quiero hacer un punto clave de recomendación. Se describe que cuando la hormona tiroidea tiene muchas fluctuaciones durante un tiempo de la terapia, pueden algunas células de adenoma malignizarse y ahí vamos a tener una posibilidad de estar dentro del 2 al 5% de los gatos hipertiroideos que hacen cáncer a la tiroides, que es de pésimo pronóstico, es una neoplasia maligna de difícil manejo y mal pronóstico, a diferencia de otras neoplasias malignas del gato. Recuerden, en cáncer felino, lo mamario y lo tiroideo es lo peor, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el gato vomita la tableta, cuando el cliente no le puede dar la tableta cada 12 horas, cuando el gato es agresivo, cuando el gato, o sea, qué sé yo, no es agresivo, quise decir, no es agresivo, y se puede manipular el gato, las terapias no definitivas son apropiadas también por costos, pero se necesitan clientes muy responsables para que no hayan fallas en la terapia y no se generen fluctuaciones que predispongan al gato a un carcinoma. Y también se utilizan en el estadio 4, especialmente de enfermedad renal crónica, se privilegia esta terapia más que la definitiva y ya existe consenso que en el estadio 1, 2 y 3 lo ideal es irradiar, definitivamente, u operar. Bien, objetivo de la terapia. Nunca se olviden de este punto. Se debe mantener la T4 total bajo la mitad del rango que corresponde al rango etario. Bajo la mitad del rango. Es decir, en un gato de más de 11 años, entre 0,8 y 2,5. Hay que mantener la hormona. En un gato menor de 11 años, entre 0,6 y 1,7, 1,8. Bien. Con las terapias definitivas, quirúrgica y radioactiva,
hay que evitar el hipotiroidismo. Por lo tanto, hay que controlar el paciente. Solo un 5% de ellos va a requerir levotiroxina, que es el tirosol, ¿cierto? El tirosol, dije, el Eutirox. Monitoreo de la terapia en 21 a 28 días. Las 4 terapias se monitorean. Y luego, cuando el paciente está estable, requiere consulta, medición de presión, examen de sangre completo y examen de orina cada 4 meses, es decir, 3 veces al año como mínimo, cuando está estable. Y es muy importante evitar combinar terapias. El gato o se trata con tabletas o con alimento exclusivo cuando la opción es terapia paliativa. El gato o se opera o se irradia cuando la opción es terapia definitiva, pero no compiten las paliativas con las definitivas. Son para distinto tipo de gato y distinto tipo de cliente, ¿ya? Pero hay que elegir una o la otra. Secretos de la terapia para terminar. No olvidar. El yodo 131 tiene una dosis individual por paciente. Muchos saben que en Chile tuvimos esta terapia casi 11 años. Yo estaba a cargo de ese centro. Tratamos más de 240 gatos y aprendimos justamente que no se hace una dosis única por gato, sino que dependiendo de la T4 inicial al momento del diagnóstico o después de controlar las patologías concomitantes en un enfermo tiroideo, según esa dosis, según ese rango, se calcula la dosis, ¿ya? Cuando se opera, la cirugía es una muy buena alternativa. La literatura nos indica que deberíamos tener una cintigrafía previa, porque si hay tejido tiroideo intratorácico en el mediastino, no se opera. Ya, pero ¿qué pasa en nuestros países que no tienen cintigrafía? Simplemente el cliente debe ser informado que hay una posibilidad de que la cirugía no sea todo lo exitosa si es que hubiera tejido en el mediastino, lo que ocurre en el 15% de los pacientes. La mejor cirugía es la extracapsular, se hace en 2 tiempos. Siempre se biopsia la tiroides y la paratiroides interna a la glándula siempre se reinstala en el espesor del músculo externo ioidio y en el posquirúrgico inmediato de 72 horas se debe tomar calcio iónico, ojalá 3 a 4 veces al día, especialmente en el segundo ciclo de la cirugía, pero se hace siempre. La mayoría de los gatos del mundo reciben el medicamento. El nombre de la molécula, que es la misma, se llama en algunos países metimazol, en otras se llama tiamazol. Claves de la terapia. Siempre se receta cada 12 horas, porque la vida media son solo 7 horas en el gato. Siempre cada 12 horas. Y siempre se parte con 2,5 miligramos por gato cada 12 horas. Ahora bien, casos incipientes, casos de gatitos muy jóvenes y o delgados, es cierto, podemos partir con 1,25 cada 12 horas, un poco menos, pero el típico gato adulto hipertiroideo parte siempre cada 12 horas con esa dosis. Pero ¿qué es lo importante acá? Los gatos a través del tiempo deben monitorearse porque un gato en tratamiento puede sufrir crisis tiroidea. ¿Por qué? Porque está descrito que los gatos van necesitando más dosis con los años. ¿Y cuál es la dosis máxima? 20 miligramos totales al día, que significa 2 tabletas de 5 en la mañana y 2 en la tarde, o una de 10 en la mañana y una de 10 en la tarde. Es una dosis altísima. No tengan temor de ir subiendo las dosis, porque el objetivo es mantener la T4 de la mitad hacia abajo del rango. Y no se olviden que si la estrategia es nutricional, ese gatito no puede consumir ningún tipo de golosina o dieta casera o plantita del pasto, del patio, ni un insecto que case, nada. La dieta debe ser exclusiva. Bien, prevención. El hipertiroidismo se puede prevenir de alguna manera. Sabemos que la mutación de la proteína G de la membrana del tiroidocito es heredable. Entonces, padres o madres hipertiroideos van a dar hijos hipertiroideos, ¿cierto? Pero independiente de esa parte de la heredabilidad, hay una parte que podemos nosotros manejar de prevención. Lo principal es evitar los envases plásticos para la comida, para el agua, para guardar los alimentos, especialmente los que no están libres del el bifenol A, que es el BPA, ¿ya? Muy importante también evitar alimentos que tengan saborizantes de pescado, por ejemplo, y las dietas muy altas en yodos y las dietas muy bajas en yodo, a menos que el gato ya esté diagnosticado, ¿ya?
El agua debe ser pura, de bidón, tipo destilada. También se puede usar filtrada en este caso. En otras patologías en que no queremos minerales, como en la urolitiasis, la filtrada no sirve mucho, debe ser pura, pura. Incluso desmineralizada, que es el agua destilada en buenas cuentas. La caja de arena. La caja de arena no debe tener arenas con olores, neutralizantes de olores, nada, ningún producto químico. Y ojalá de esas biodegradables compostables, pero a muchos gatos no les gustan. Bien. Muy importante también, si el gatito especialmente sale, limpiarlo con toallitas húmedas, también las patitas. Muchos aprendimos a hacer eso desde el COVID, sobre todo con los perros, ¿cierto? Porque en el ambiente hay muchas moléculas con yodo y luego el gato se las languetea, ¿cierto? Muy importante tener filtros en el hogar para sacar el polvo. Muchos de los elementos del polvo son ricos en yodo y evitar todo tipo de herbicida, pesticida, insecticida, incluso los que son amistosos con los animales, incluso esos. ¿Bien? Bueno, pasemos a la segunda patología, que también es un poquito larga, la diabetes. Ya estamos, nos queda poco, estoy bien de hora. La diabetes mellitus, ¿bien? De la diabetes mellitus también vamos a destacar los puntos claves. Recuerden que de cada una de estas patologías uno podría hablar entre 1 hora y media y 2 horas para tocarla por completo. Acá yo he querido destacar los puntos claves. En la naturaleza, un carnívoro estricto consume menos del 5% de carbohidratos, incluso el 2%, ¿ya? Entonces, en la naturaleza es muy rara la presencia de sobrepeso, de obesidad especialmente, y el hecho de confinar al gato sin respetar los pilares del bienestar, sin gatificar el hogar para que el gato corra, juegue con juguetes que simulan presa, tenga un espacio tridimensional donde subirse y bajarse, ¿cierto?, de distintas partes, eso hace que el gato un poco aburrido y de poco movimiento y con un pocillo de comida tradicional tienda al sobrepeso. Y justamente el sobrepeso y la obesidad son un factor preponderante, igual que en medicina humana, para una resistencia periférica a la insulina. Bien. Bueno, en Chile la incidencia es baja, lo hemos comentado con otros colegas que se dedican a gatos, pero en algún minuto fue sobrediagnosticada la diabetes y tuvimos muchos gatos recibiendo insulina que no la necesitaban. Y eso es porque se diagnosticaba con hiperglicemia y glucosuria y eso está mal. Es la única especie donde no se puede diagnosticar así, es el gato. Bien, a más obesidad haya en los países, y eso se ve principalmente en las grandes ciudades, más diabetes vamos a tener. La prevalencia mundial es de 1 cada 100 a 1 de cada 500 gatos, mucho menos que el hipertiroidismo, ¿ya? Y la estadística que hicimos con ASHMEFE, Sociedad Chilena de Medicina Felina, hace más de 10 años, era más o menos de 1 de cada 345 gatos que atendíamos, los que nos dedicamos a gatos, era diabético. En cambio, 1 de cada 7 o 10 son hipertiroideos. ¿Bien? Bien. Aparece un dato ahí, ¿cierto? Que no se olviden que el gato mantiene su glicemia por gluconeogénesis hepática, porque los gatos no van a consumir carbohidratos en la naturaleza. Entonces, justamente el pulo aminoácidico, los aminoácidos en los carnívoros estrictos, también en el hurón y el bisón, estimulan la liberación de insulina desde el páncreas. ¿Bien? El año 2015 se publicó el último consenso de guía de diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus en gatos. No ha vuelto a salir un nuevo consenso porque las mejoras en tratamiento principalmente no han ameritado un nuevo consenso, pero sí hay mejoras importantes. Antes los gatos se mantenían de por vida con insulina, ahora no es así. Los gatos remiten de su diabetes en la mayoría de los casos. ¿Qué nos indica sí en forma importante este documento? Según la estadística mundial, y esto lo debe saber el cliente, la sobrevida promedio de un gato diabético es de 13 a 29 meses, es bastante poco, 1 a 2 años, pero normalmente mueren de otras cosas que son complicaciones también de la diabetes, igual que en medicina humana. Esta es una enfermedad triste, ¿bien? Ahora, actualmente esto va cambiando. ¿Por qué? Porque al igual que en medicina humana, y tal vez muchos de ustedes están en ese grupo, yo me incluyo hace pocos meses en ese grupo, estamos como enfermos prediabéticos,
¿ya? Con síndrome metabólico, ¿cierto? Y que estamos ya empezando a tener resistencia a la insulina y podemos modificar nuestra dieta. En medicina humana tomar algunos fármacos también que nos van a evitar caer en una diabetes insulinodependiente, ¿cierto? ¿Por qué un gato es diabético? Un gato será diabético según cuán dañadas estén las células beta de Langerhans del páncreas, ¿cierto? O según cuán capaz es la célula de eliminar insulina, o bien qué tanto responden los tejidos periféricos a la insulina, especialmente el muscular en el caso de un carnívoro estricto, ¿cierto? Entonces, según eso, el gato es diabético o no. Bien, entonces vamos a ver cuando sospechamos, cómo diagnosticamos la terapia y la prevención. Bueno, si nosotros tratamos de conversar de la diabetes del gato, clasificándola como se hace en el humano, quien es muy discutido eso, ¿por qué tendríamos que humanizar la diabetes del gato si el gato es otra especie? Bueno, en fin, la mayoría de los gatos, de hecho actualmente más del 90% de los casos actuales son del tipo 2, que significa por insulinoresistencia. Principalmente en estos casos el tejido, como el muscular, es hasta 6 veces menos sensible a la insulina y las principales razones son infección crónica, inflamación crónica, obesidad. Y hay un factor genético porque ya habíamos dicho, esta incretopatía es característica del macho en sobrepeso o obesidad mayor de 8 años. Hay una influencia del cromosoma Y. Y la alteración de la célula beta es importante en el felino silvestre y doméstico por un proceso que se llama toxicidad a la glucosa. Ya lo hemos visto en otras conferencias, en otros congresos. Si un paciente felino mantiene más de 3 a 5 días la glicemia alta, ya sea vía epinefrina, vía cortisol, por eso es tan importante el manejo del estrés del gato, va a ir haciendo una pancreatitis crónica con amiloidosis que va a ir dañando la célula beta en forma irreversible. Bien, bueno, ¿cómo se produce la resistencia a insulina en un gato? Principalmente la inactividad, el gato macho, el gato obeso, fíjense, sobrepeso y obesidad aumentan 4,6 veces el riesgo. De hecho, 20% de los gatos obesos de más de 8 años son prediabéticos. Infecciones dentales y urinarias especialmente, tratamientos de progestágenos o glucocorticoides y este tema de la toxicidad a la glucosa. Bien. Cuando llega el gatito, su anamnesis nos orienta al tipo de diabetes, obviamente, además del examen clínico. Y actualmente, gracias a modificaciones en la forma de alimentación y el tipo de alimento, la mayoría de los felinos diabéticos confirmados que requieran insulina van a dejar de requerirla luego de algunas semanas. El tratamiento es por pocas semanas. Y el gato actualmente pasa de estados diabéticos a prediabéticos. Cuando está diabético necesita insulina, luego se le va retirando y ya no está. Y así sucesivamente. Si el gato vuelve a engordar, o si el gato le aparece una infección dental o urinaria, o si el gato recibe un corticoide, por ejemplo, va a caer en diabetes de nuevo, y así sucesivamente. Bien. La mayoría de los gatos diagnosticados correctamente y precozmente demoran 3 a 4 semanas en empezar a eliminar progresivamente las dosis de insulina y luego se quedan con la dieta recomendada de por vida. Bien, solo 1 a 3% de los gatos demoran 30 meses, es decir, si ustedes tienen un gato recibiendo insulina bien diagnosticado, correctamente diagnosticado, por más de 2 años y medio, seguramente nunca va a dejar la insulina. Bien, bueno. ¿Por qué se demoran 3 a 4 semanas en recuperarse? Porque tenemos que recuperar la célula beta si es que todavía está viable. Y eso demora 1 a 2 semanas. Pero lamentablemente, si la hiperglicemia se mantiene por más de 1 a 2 semanas o un mes, la disfunción de las células beta es irreversible por apoptosis, por muerte celular programada. Por esta razón, nunca, 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 nunca se usan hipoglicemiantes orales en un gato diabético, porque todos ellos demoran más de 1 a 2 semanas en empezar a regular la glucosa. Las personas y los perros no tenemos eso. No se mueren las células del páncreas por la hiperglicemia, como ocurre en el gato. Por eso en los gatos la insulina no puede esperar frente al diagnóstico correcto de diabetes y se aplica de inmediato. ¿Bien? Cuando un gato usa solo insulina, la posibilidad de remisión es de un 38%, incluyendo las dietas tradicionales de diabetes, la que la mayoría de nosotros conocemos, que son
anteriores en su formulación y recomendación al año 2015-2016. Observamos con la imagen un BetPen, ¿cierto?, de la insulina aprobada para su uso en gatos, ¿cierto?, con la aplicación que utilizan, el aplicador que utilizan en países del hemisferio norte principalmente. Con las dietas actuales que se recomiendan, que son muy diferentes, las dietas actuales, la posibilidad de remisión de ese gato es 67%, más de la mitad. Podemos decirle al cliente, si usted le cambia la dieta a este gato por este tipo de dietas, que hay varias, más la insulina, la posibilidad de que el gato en pocas semanas empieza ya no necesitar insulina es muy alta, muy alta. Bien, ¿cómo sospechamos con los signos clínicos? No es con las 4P, porque el gato no es perro y el gato no es humano. En las personas y en los perros se sospecha por poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. El gato no es así. El gato con diabetes declarada, no prediabetes, el gato con diabetes no tiene polifagia, la tuvo. El tema es que ahora vomita y prácticamente vomita todo lo que come y puede incluso vomitar con hematemesis por irritación gástrica y pierde peso. Entonces, este gato que tiene muchas ganas de comer, que está tomando demasiada agua y orinando mucho, empieza a vomitar cada vez más y a perder peso. Obviamente, en un caso complicado, podemos tener un gato cetoacidótico que es rarísimo en un centro veterinario actualmente en los países desarrollados. El público, por su convivencia responsable, no lleva tan tardíamente a los gatos, pero en Centro y Sudamérica de pronto todavía vemos un gato cetoacidótico. Y en algunos aparece neuropatía diabética. Esta polineuropatía diabética, que en ocasiones se aprecia con el gato con caminar plantígrado, como se puede ver en esta foto de literatura, no es un signo patognomónico. Toda polimiopatía en los gatos puede generar esto. Y recuerden, la polimiositis más importante en el gato es de hipocalemia. Bien, ya hablamos de esto, entonces está listo, que hay gatos que van y vienen de la diabetes, que la hiperglicemia se debe evitar, por eso hay tratamientos esporádicos en muchos gatos y no se utiliza hiperglicemia con glucosuria porque hay algunos gatos estresados en consultas que no son cat-friendly con glicemias normales de hasta 600 miligramos por decilitro. Entonces, la última parte de esta diapositiva es clave porque principalmente con gatos mal sociabilizados y en centros veterinarios que no sean cat-friendly, se debe, no queda otra, diagnosticar con fructosamina. Cuando el gato es muy amoroso, muy tranquilo, muy fácil de manejar, el ambiente es cat-friendly, sí puede ayudar la hiperglicemia y la glucosuria, si bien la fructosamina es lo objetivo en el gato. ¿Bien? Bueno, entonces, adecuada anamnesis, siempre se toma examen de sangre completo y se pide en los gatos siempre T4 simultáneo, prueba de lipasa inmunoreactiva y ecografía pancreática, porque si hay pancreatitis de por medio, el pronóstico empeora. Y en el gato cetoacidótico, bueno, muy fácil, porque hasta con una tira de orina pueden saber que hay cuerpos cetónicos en la orina y el paciente tiene acidosis metabólica y va a haber, ¿cierto?, una hiperglucemia tremenda en la orina, cetonas plasmáticas, hiperglucemia. Entonces, muy fácil. Obviamente, una fructosamina va a confirmar también, pero pueden rápidamente tener el diagnóstico. Recuerden que hay equipamientos de laboratorio para su uso intraclínica que les dan una prueba de fructosamina en 10 a 12 minutos, 15 minutos. Eso es interesante. ¿Bien? Bien. En un gato hipertiroideo que además sea diabético es complicado el diagnóstico porque el hipertiroidismo hace bajar la fructosamina. Es lo único que la hace bajar. Y la fructosamina alta solo acontece cuando hay más de 3 semanas de hiperglicemia y esos son los casos de diabetes de cualquier tipo o gatos que están estresados por más de 2 a 3 semanas, que es algo muy raro. Bien. Y la sensibilidad del 93% con especificidad del 86%. Cuando tienen un gato que no tiene pérdida de peso y vómitos, sino que está gordito, polidipsia, poliuria, ustedes sospechan, es macho, mayor de 8 años, y tiene la fructosamina alta, hay que mandar el gato para la casa y en 2 a 3 días más que el cliente le mida glucosuria con una tira reactiva de orina. Si no hay glucosuria, ese gato es prediabético, ¿ya? Si hay glucosuria, hay que entrar a manejarlo. ¿Qué se usa actualmente? Ya hemos visto varias charlas, incluso hace poco en Santiago, en un congreso internacional. El uso del freestyle se puede usar de Abbott
la duración promedio 60 días, en gatos algunos dura menos, pero es una forma del monitoreo de la glicemia constante y principalmente, la verdad, como es un procedimiento costoso, el aparato se reserva para los gatos que tienen efectos Somoggy, están mal diagnosticados, no sé, es muy raro que necesitemos ocupar este dispositivo, si bien para los que se dedican a endocrinas como una chochera ponerlo, pues estupendo, y es como algo moderno, fantástico, pero se puede trabajar con la diabetes de los gatos sin esto. Bien, entonces recuerden, si el gato tiene hiperglicemia, pero no hay signos de diabetes mellitus y puede estar la fructosamina alta, se mide en casa la glucosuria. Si la glucosuria es negativa, solo dieta de diabetes, que nos va a ayudar a bajar de peso, ¿ya? Bien, recuerden que los gatos, por normativa, recomendación internacional actual, la idea es que un gato no se le mida la glicemia en un centro veterinario. Se tiene que medir en la casa y tomada por la familia, no por un enfermero, técnico o veterinario que vaya a la casa. Tiene que ser por la familia. Objetivos de la terapia, entonces, corregir la toxicidad de la glucosa y las insulinas más recomendadas. Hasta el año 2004 siempre fue la glargina, la Lantus. Ahí aparece en esta diapositiva las dosis, ¿cierto?, cómo se utiliza. Pero acontece que esta insulina, incluso en Chile, no siempre se encuentra, es bastante escasa dentro de las distintas comunas, ¿cierto?, o ciudades, y tenemos muchos países del mundo, también recuerden, donde está prohibido que un médico veterinario prescriba para los animales un producto de uso humano. Entonces, muy interesante, el año 2004, Merck, esto se hace tremendamente famoso porque lanza la insulina Caninsulin, que tiene un nombre que a mí no me agrada porque canin, como que da a entender que es para puro perro. La verdad es que en perros es muy buena, por supuesto, pero en los gatos también funciona. Y esto es interesante porque es un producto comprobado y recomendado por la Sociedad Mundial de Medicina Felina. Entonces, en los países donde tengamos posibilidades de usar las dos, cada uno elegirá, pero la mayoría de los países solo tiene esta y hay que aprenderla a usar, ¿ya? También hay que conservar refrigerado, también se homogeniza suavemente, etcétera. El producto en general viene de esta manera y se utiliza en gatos 1 a 2 unidades por dosis, 2 veces al día, dependiendo del nivel de glicemia. Gatos con menos de 360, una sola unidad. Gatos con más de 360, 2 unidades en la mañana y en la tarde. A nivel internacional, en los países del hemisferio norte, existe este VetPen para su aplicación fácil, que es un dispositivo sofisticado, caro, que viene con insumos descartables que además se deben comprar aparte. Entonces, claro, es algo muy topísimo, pero es difícil que los países de Sudamérica lo tengan disponible por costos. Bien, independiente de esto, la Sociedad Mundial de Medicina Felina premia a este producto como un producto correcto para usarse en gatos por ser efectivo, inocuo eh, y además ser amistoso para gatos. Entonces esto es muy interesante porque nuevamente un producto veterinario de MSD gana este premio tan prestigioso a nivel internacional. Bien, respecto a la nutrición me voy a apurar porque me quedan 10 minutos. Bien, acá lo importante son dietas altas en proteínas, ojalá también en grasas, con menos del 12% de hidratos de carbono. La que quieran, porque hay varias en el mercado, ¿ya? No son las dietas tradicionales de diabetes, son las dietas modernas, ¿ya? Menos del 12%. Y cuando el gatito lleva al menos 2 o 3 semanas con su dosis de insulina y su dieta y se empieza a ver mejor el gato, empieza a subir de peso, deja de vomitar, empieza a tomar menos agua, etcétera, se hacen pruebas de medición del consumo de agua. Y según el consumo de agua, se decide si se va a bajar o subir la dosis. No se hacen curvas de glicemia. Bien. Y es tremendamente importante que el gato diabético y prediabético debe comer en comederos puzzle o antivoracidad, que si el gato es adulto y no está acostumbrado a ellos de pequeño, se recomienda hacer con productos de la casa reciclables. La idea es que el gato no le quepa el hocico donde está la comida y tenga que con su manito sacar las croquetas, tirarlas al suelo y comerlas lentamente. Bien,
60 kilocalorías por kilo como mucho. Y si el gato, ustedes lo reciben de segunda opinión, y estaba comiendo las dietas diabéticas antiguas, que tienen más de 12% de carbohidratos, y le van a cambiar la dieta, tienen que bajar la insulina, entre un cuarto y la mitad de la dosis. Nunca se olviden, porque si no van a generar hipoglicemia. Entonces, ¿cómo se previene? Y acá terminamos con la diabetes, buscando en pacientes, especialmente machos, mayores de 8 años, y hembras y machos adultos con sobrepeso o obesidad, medir la fructosamina. ¿Bien? Y empezar a ocupar comederos puzzle o antivoracidad. Esto va a aumentar la esperanza y la calidad de vida. Puntos claves: nunca se cambian las dosis las primeras semanas. Por eso no se mide la glicemia las primeras semanas. Siempre cada 12 horas, y evitar las curvas de glucosa, a menos que el gato sospeche de efecto Somogyi u otra complicación, y se hacen en la casa, y la glicemia la toma de la oreja el tutor, no un desconocido, ¿ya? Muy importante ese punto. Las dos patologías que quedan, vamos a destacar lo principal. Los que nos dedicamos a medicina felina cada vez vemos más, pero evidentemente son patologías que no son masivas. La acromegalia, o incremento de la hormona de crecimiento, se denomina como técnicamente hipersomatotropismo. Es muy infrecuente en medicina humana. No vamos a hablar de las leyendas y todo lo que le pasaba a estas pobres personas en la antigüedad, pero ¿qué pasa en el gato? En el gato es muchísimo más frecuente que en medicina humana. Por esa razón ya existen publicaciones donde la acromegalia felina es un modelo de estudio y tratamiento para la acromegalia humana. Miren qué interesante. ¿Qué acontece acá? El gato obviamente no para de crecer siendo adulto y se desarrolla insulinoresistencia. Los principales signos felinos tienen que ver con el esqueleto, desarrollo de enfermedad degenerativa articular, enfermedad renal y cardiomegalia por cardiopatías que tienen hipertrofia ventricular. ¿Bien? Su causa es un adenoma de la hipófisis. Es un tumor benigno, pero complica todo esto. ¿Bien? Raramente es solamente una hiperplasia. Cuando es un adenoma se ve en las neuroimágenes claramente. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? La acromegalia genera, genera resistencia periférica a la insulina. ¿Bien? Y estimula la síntesis de la somatomedina o IGF-1 en hígado y otros tejidos, que es el producto anabólico que aumenta la mitosis y crecimiento de los tejidos. En medicina humana los progestágenos tienen importancia, en los gatos no. Acá tienen una resonancia de un gato con acromegalia con un adenoma hipoficiario gigantesco que muestra la flecha verde. ¿Bien? Cosa importante para que ustedes se lleven de esta conferencia y no se olviden: entre un cuarto y un tercio de cualquier gato diabético que ustedes diagnostiquen puede ser acromegálico. Por lo tanto, está subdiagnosticada. Bien, la mayoría tiene más de 8 años, se ve más en machos y es muy fácil de sospechar. Bien, ¿cómo sospechamos? Es un gato diabético, pero no pierde peso y no vomita y no se le controla la glicemia. Y empiezan ustedes a evaluar que no tiene infección dental, no tiene infección en la piel, urinaria, etcétera. Están manejando todo bien, la dieta correcta de diabético, pero el gato no vomita, sigue creciendo, lo pueden medir, sigue ganando peso y necesita más insulina y más insulina y más insulina y más insulina. Ahí tienen la sospecha inmediata. En esos gatos que ya empezaron un tratamiento de diabetes, pero está costando controlarlo y se presentan clínicamente las otras cosas, se va a medir la somatomedina, la IGF-1. ¿Bien? Bien. ¿Cuánto necesita un gato diabético promedio de unidades de insulina cada 12 horas? En promedio 2 a 3. ¿Cuánto necesita un gato acromegálico? 8, 12, hasta 35, y hay un caso descrito que recibía 120 unidades cada 12 horas. Entonces, cualquier gato que cumpla con estas características y esté costando regular su glicemia, ya se están pasando de las 3 unidades sin caer en un efecto Somogyi, sin haber infección e inflamación concomitante, es un gato acromegálico hasta que no se pruebe lo contrario, midiendo el IGF-1.
Estos gatos, pese a su diabetes tan avanzada, normalmente nacen a cetoacidosis y empieza justamente la deformación, especialmente en cráneo, pero también los cambios en otros órganos. Cardiomegalia, soplo cardíaco, fallo congestivo, caminar plantígrado, enfermedad degenerativa articular, policitemia, hiperproteinemia, incremento del colesterol, hepatomegalia, aumento de volumen del páncreas, edema pulmonar y efusión pleural por fallo cardíaco congestivo izquierdo y derecho respectivamente, paladar combado, usted abre la boca y se ve muy convexo, aspecto masculino en hembras y deformación del hueso frontal es algo muy típico. Si el adenoma crece demasiado, van a tener signos neurológicos, pero es tremendamente raro. Este es un adenoma benigno, no genera metástasis y los cambios que genera son por compresión. Pero como esto va creciendo tan lento, hay plasticidad neuronal, el tejido nervioso circundante se va adaptando y es raro ver los signos que ahí se describen. ¿Cómo se diagnostica la acromegalia? Tienen el gato sospechoso y le miden la IGF-1 y está alta y deben hacer una resonancia magnética. Si no hay posibilidad de pago, tomografía computada, ¿ya? Pero una neuroimagen es obligatoria, si no el diagnóstico no se completa. La mayoría de los gatos tienen la IGF-1 en más de 1000, pero si el gato lo quieren, nunca ha recibido insulina, ustedes sospechan de acromegalia, no le tomen de inmediato la IGF-1, porque primero hay que estabilizar la glicemia y la insulina, ¿ya? Porque necesita insulina para su producción. A más tardío sea el diagnóstico, puede haber un subdiagnóstico. Entonces siempre se parte tratando el gato y uno va viendo que necesita más insulina, más insulina, más insulina y calza con estos pacientes, ahí ya podemos medir la IGF-1. ¿Bien? Bien, entonces, son gatos diabéticos que no bajan de peso, con IGF-1 mayor a 1000, 85% con tomografía típica, que se elige más por costos que la resonancia. Si la tomografía es normal, se hace resonancia. Y si la resonancia es normal, el gato tendría hiperplasia y no adenoma, pero es muy raro. No se mide la hormona de crecimiento. No se mide la hormona de crecimiento. Las neuroimágenes también les pueden mostrar estos engrosamientos óseos que en ocasiones son mal sospechados de neoplasia. ¿Ya? Así que mucho ojo porque se llena de mineralización el seno frontal, por ejemplo, la fosa etmoidal, y muy interesante, prolifera el tejido blando en la vía aérea superior, se estenosa la nasofaringe, la orofaringe. Es bien interesante lo que acontece. Acá tenemos una tomografía, pueden ver en el centro un tremendo adenoma. Acá tenemos una publicación de literatura que terminó con el fallecimiento del paciente y se puede ver la pieza anatómica del adenoma. Y la terapia actual es la hipofisectomía, la cirugía de la hipófisis. Y sabemos que el país con más experiencia es Holanda y hay clientes de Chile que viajan a Holanda a operar su gato y hay otros, ¿cierto?, que ya se operan con los magníficos neurólogos que en Chile tenemos. Bien, una cirugía bien hecha tiene menos del 10% de morbilidad y mortalidad, muy distinto a lo que se decía de esta cirugía hace décadas. Funciona muy bien. La radioterapia no está muy buena, la inhibición con fármacos funciona mal, crioterapia hay solo más 2 reportes, así que la cirugía es lo mejor, pero como van a sacar toda la hipófisis, va a haber que suplementar las otras hormonas, glucocorticoides, levotiroxina, desmopresina, insulina un tiempo y luego dejan de necesitarlo. Acá se aprecia del Journal de Medicina Felina y Cirugía en una pieza anatómica a la izquierda y en un gato real a la derecha, la zona por la cual se aborda la hipófisis y siempre debe tomarse una tomografía o resonancia previa a la hipofisectomía y una posterior, como se indica acá. Aquí hay un artículo 2018 que justamente evalúan un estudio de los 37 gatos sometidos a esta cirugía en un centro médico en especial y se dan cuenta que en general es un excelente proceso. La mortalidad a las 24 horas es del 8% y principalmente por mal manejo de la hipotensión. ¿Ya? La terapia médica, si no se va a operar, acuérdense, insulina, cada vez más dosis, dieta de diabético moderna y analgesia para las articulaciones y lo que el cardiólogo nos diga para ese corazón.
Recorcholis. Estoy en la hora, así que les cuento, si me permiten, en 5 minutos del hiperaldosteronismo. La enfermedad de Kohn, que se describió en el 55 en medicina humana, se describe posteriormente en el gato. Se considera la principal causa de hipertensión refractaria a tratamiento común y de origen endocrino. ¿Ya? Bueno, en los gatos desde el año 83 se describe, por lo tanto los de mi generación tampoco la aprendimos en la universidad, y se considera la principal patología adrenal del gato. Bien, sabemos que la aldosterona es un elemento muy relevante en la fisiología dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también sabemos que si la aldosterona sube en medicina del gato y del humano, es el principal determinante de la velocidad de muerte por enfermedad renal crónica. Entonces, muy importante controlar el hiperaldosteronismo. Bien, bien. En los felinos se genera una masa en la adrenal que autónomamente elimina y elimina aldosterona sin feedback negativo en el fondo. La renina, por lo tanto, está baja. Y normalmente la mayoría de los casos es un carcinoma, una neoplasia maligna de la adrenal. Raramente adenoma y en los humanos normalmente es adenoma. Bueno, entonces la mayoría son por cáncer, muy raramente por neoplasia y en esta patología suele haber metástasis a la vena cava caudal y al resto del organismo. En las personas el diagnóstico es muy clínico, en los gatos necesitamos histopatología porque cuando ustedes vean un gato que tiene una adrenal enorme en masa, lo más común es que tenga un incidentaloma, que es una neoplasia que no tiene ninguna importancia. También puede tener linfoma, que es otra de las neoplasias malignas comunes. Entonces, ojo, no siempre se trata de un carcinoma. ¿Bien? ¿Cómo sospechar de esta patología? Es lo más fácil que hay. Acontece en gatos principalmente adultos, la promedio es 11 años. ¿Y cómo se sospecha? Tienen un gato con enfermedad renal crónica, de libro, el clásico, pero el potasio les cuesta mantenerlo. Empiezan, por ejemplo, a dar una tableta de potasio al día y el potasio no mejora, empiezan con una mañana y tarde, después 2 en la mañana, 2 en la tarde, y van subiendo y subiendo y subiendo el potasio no anda bien. Por lo tanto, el gato va a ser polimiopatía hipocalémica. El gato está hipertenso. Miden su presión, comienzan con su tratamiento, con amlodipino, telmisartán, y el gato no cede, no cede. Empiezan a subir las dosis, a subir las dosis, a subir las dosis. Entonces, este gato es un gato enfermo renal, que es azotémico, puede tener el SDM alto, pero la hipertensión y la hipocalemia se hacen difíciles de tratar. Y el gato hace crisis de dolor muscular. ¿Qué va a tener en la ecografía? Una adrenomegalia en masa, pero eso no basta. Vamos a tener que juntar todo, ¿cierto? Y tomar un aldosterona. Entonces, debilidad muscular, incluyendo respiratoria, los potasios en el suelo, por la hipertensión, desprendimiento de retina, edema de retina, ifema, uveitis, etc. Cuando un gato tiene ventroflexión cervical o caminar plantígrado o dolor a la palpación muscular, hay muchas causas. Vómitos, diarreas, hipertiroidismo, alcalosis, caliuresis, pero también justamente dentro de la caliuresis está el incremento de la aldosterona. Este es un paciente del Hospital Veterinario de Santiago de Chile, de la doctora Marcela Navas, que presenta esa típica ventroflexión. El gato es un amor, lo único que quiere es regalonear, pero no es capaz de levantar su cabecita, porque acuérdense que los gatos no tienen ligamento nucal y se complican enormemente en levantar la cabeza si la musculatura falla. ¿Bien? Sospecha entonces gatos con enfermedad renal crónica, que además, obviamente, por los cambios que hemos dicho, van a tener alta la creatinquinasa o creatinfosfoquinasa, y algunos pueden tener hipofosfatemia, hipocalcemia. Recuerden que la hipofosfatemia es poco común, entonces ténganla en consideración para las sospechas. Entonces, sospechamos, medimos aldosterona y la renina va a estar normal o baja, normalmente no se mide, ya voy a explicar por qué, y se toma la imagen del adrenal. Idealmente tomografía o resonancia para tener mayor capacidad de evaluar la invasión de la cava y todo esto, ¿ya? Bueno, la ecografía no ayuda. ¿Por qué? Porque no nos dice qué es. Si es un incidentaloma, si es otra cosa, entonces tomografía y resonancia.
Si hay solo hiperplasia del área glomerulosa, es más difícil de evaluar. Existen imágenes de medicina nuclear, como el PET y el SPECT, descritos en el extranjero para estos gatos, que son principalmente de estudios de universidades, no son prácticos ni económicos. Bien, entonces, nunca se olviden, ¿qué nos dice el ICFM? Cuando uno tiene un gato con enfermedad renal crónica y además está hipocalémico e hipertenso, no siempre la hipocalemia y la hipertensión son secuelas de la enfermedad renal, sino que pueden ser la causa para empeorar la enfermedad renal. Recuerden que la hipertensión genera enfermedad renal y la hipocalemia también genera enfermedad renal. Muy interesante. Y se mide la aldosterona, no la renina, porque necesita una tecnología especial y una muestra congelada. Se toma la muestra, se centrifuga, se separa el plasma, se congela. Y eso tiene que ocurrir rápidamente. Y de hecho, la muestra se toma en un tubo de sangre que viene refrigerado, es un tubo especial. Entonces, la verdad es que no vale la pena. Bien. Desde julio del 2013, la colega encargada por la ICFM del estudio de esta patología llama a la comunidad a mejorar su diagnóstico y la ICFM en el hemisferio norte nos indica que un 15% de los gatos ya en estadio 2 de iris tienen enfermedad de Cohn y no es una enfermedad común y corriente renal crónica. Tienen hiperaldosteronismo primario. Bien, entonces la aldosterona alta, normalmente más de 1000, y eso es lo principal. Se pueden hacer tasas también de aldosterona plasmática, renina, pero eso es lo principal. Y hipocalemia frente a alta aldosterona es un clásico entonces. La terapia quirúrgica, cuando todavía no hay grandes complicaciones de la masa respecto a la cava y a las metástasis. Y las terapias alternativas son aumentar y aumentar las dosis de potasio, de antihipertensivos, hasta lograr una estabilización del paciente. La patología de la cirugía de la adrenalectomía, hasta el minuto se ha hecho principalmente en gatos que se diagnostican muy tarde, muy graves, y da una sobrevida similar a la terapia médica, pero en los últimos reportes, con diagnóstico precoz, la cirugía sería lo indicado. Bien. Se recomienda por laparoscopía con un cirujano experto en operar adrenales. Normalmente los cirujanos que operan muchos hurones operan muy bien estos casos y necesitan, recuerden, los gatos siempre necesitan un tenor de sal correcto en la dieta. Si tienen una enfermedad renal, enfermedad cardíaca o hipertensión, necesitan más sal, a diferencia del humano, el perro y otros. Pero si además tienen una adrenalectomía por esta patología, ahí hay que adicionar sal más aún. Y a veces requieren fludrocortisona. ¿Bien? Y la terapia médica, si es que el gato no va a ser operable, espironolactona, potasio y altas dosis de amlodipino o telmisartán. Discúlpenme, entonces me pasé 11 minutos. Más de lo que yo pensaba. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan muchas preguntas después, pero nos espera todavía esta jornada. No ha terminado. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Sí, así es. Ya tenemos varias preguntas en el chat, en el botón de preguntas y respuestas, Juana. Los invitamos a que los que no hayan podido hacer las preguntas todavía, las viertan ahí, porque vamos a ir, ¿cierto?, con un video muy bonito que estamos con una campaña en este minuto que queremos que ustedes conozcan, que se llama Momento Bravecto, y se las vamos a mostrar ahora y al final de la charla, dos videos que vamos a pasar de esta campaña publicitaria, donde nosotros queremos que ustedes también puedan amplificarla con sus clientes, con sus redes sociales. Así que después de este video, ¿cierto? Mientras seguimos recopilando las preguntas, volvemos con la doctora Pamela Lepe. Ella es mi hija. Somos igualitas. Nos encanta decorar la casa. Todo está hecho a mi modo. Y a su modo también. Un día ella estaba rara. Tenía pulgas. Y eso que ella nunca sale a la calle. Después descubrí que fui yo quien las traía en los zapatos. Pero compré Bravecto que dura mucho más. Y ella volvió a ser la hija que conozco. La que quiere todo a su modo. Las mascotas son parte de la familia. Y para la familia, solo lo mejor. Ahora sí. Hola, hola colegas, muy buenas noches y bienvenidos a esta última parte
de esta maravillosa webinar junto a la doctora Lina Sanz. Mi nombre es Pamela Lepe y soy representante técnico del Laboratorio MSD Salud Animal. Y hoy les traigo una charla súper breve pero muy interesante en relación a la única insulina de uso veterinario para la diabetes en gatos, que es Caninsulin, ¿ya? Que es la insulina justamente que comentó la doctora dentro de su charla para uso en gatos con diabetes. Entonces, quiero contarles, a modo de introducción, que realizamos un breve estudio de mercado dentro de las clínicas veterinarias para conocer el conocimiento que tenían en realidad los colegas con respecto al uso de las insulinas, si conocían Caninsulin o no, y qué era lo que estaban utilizando como tratamiento, ¿ya? La primera pregunta que les hicimos fue si en su clínica habían diagnosticado algún paciente con diabetes, y fíjense en los resultados. El 93% de los colegas había reconocido haber diagnosticado algún paciente con diabetes. Es un número sumamente alto, ¿cierto? Y al momento de preguntarles si conocían la insulina de uso veterinario Caninsulin, el 86% de los colegas respondió que sí, ¿ya? Sin embargo, dentro de estos mismos colegas que respondieron que sí, al momento de preguntarles si habían utilizado esta insulina en su clínica o en su práctica particular, fíjense que un 64% de estos colegas no la había utilizado, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense que MSD Salud Animal cuenta con la única insulina de uso veterinario en Chile y Argentina, que es Caninsulin. Ahora, con respecto al nombre de Caninsulin, como había mencionado la doctora, quiero comentarles que en Estados Unidos la Caninsulin se llama Vetsulin, ¿ya? Y que el nombre fue porque principalmente las indicaciones originales de Caninsulin eran solamente para perros, por eso es el nombre, ¿ya? Pero vamos a ver en esta presentación que no es así actualmente. Entonces, ¿por qué utilizar Caninsulin? Quiero comentarles que Caninsulin es una insulina porcina zinc que fue desarrollada exclusivamente para el uso veterinario. Si se fijan acá en la composición, ¿cierto?, aminosídica que tiene Caninsulin, es exactamente igual a la insulina canina, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque sabemos que el perro puede desarrollar anticuerpos anti-insulina que a lo largo van a ser, a lo largo del tratamiento en el fondo, pueden hacer que sea refractario, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso del gato? Fíjense que solamente difiere en 3 aminoácidos, por lo tanto es muy, muy similar a la insulina felina también, ¿ya? Algo importante es que la concentración a la que viene Caninsulin es de 40 unidades internacionales por ml, que es la concentración adecuada para su uso en medicina veterinaria, ¿ya? Sabemos que existen insulinas de uso humano también que vienen en concentración de 100 unidades internacionales o de 80, sin embargo 40 es la adecuada y vamos a ver por qué. Esta insulina es de acción intermedia, y ahí tiene una composición de un 30% de insulina morfa que nos va a dar el primer pic de insulina, como vemos en el gráfico, entre las primeras 2 a 4 horas, y además está compuesta por un 70% de insulina cristalina que nos va a dar este segundo pic alrededor de las 12 horas, e incluso en algunos casos de perro puede durar hasta 24 horas, y en esos casos puede utilizarse solamente hasta una dosis solo en esos casos de perro, ¿ok? Pero vamos a ver que en gatos es diferente. Algo muy importante de Caninsulin es que es una insulina que tiene más de 25 años de experiencia en el mercado mundial y que es una insulina que fue desarrollada específicamente para su uso veterinario. Por lo tanto, los estudios están realizados para eso y no son homologados, como es en el caso del uso de las insulinas humanas, ¿ya? Y esto nos da una eficacia y una seguridad comprobada para esta insulina. ¿Cómo sería la farmacocinética en gatos? Veamos. Mencionamos anteriormente que la insulina porcina no es idéntica estructuralmente a la insulina felina, sin embargo, es muy, muy similar, ¿ya? Por lo tanto, en el caso del gato, si es que existe la producción de anticuerpos antiinsulina es un muy, muy bajo porcentaje y no es un factor relevante en la resistencia a la insulina, ¿ya? Como podemos ver en este gráfico, en la línea azul tenemos la glucosa y en la línea amarilla tenemos la insulina, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la farmacocinética? Una vez que nosotros aplicamos Caninsulin, se alcanza un pic alrededor de 1 a 2 horas posterior a la administración, y en el caso del gato, fíjense que no se genera un segundo pic como en el caso de los perros. Esto en términos prácticos, ¿qué significa? Significa que la dosificación en gatos va a ser siempre de 2 veces al día, ¿ya? Y esto es
por gato, independiente de los kilos que tenga ese gato, porque sabemos que en muchas ocasiones, como está asociado esta enfermedad a sobrepeso, los colegas piensan que debiesen aplicar más unidades internacionales, sin embargo no es así, es por gato, ¿ok? Y quiero que quede sumamente claro que esto es súper fácil. Como la doctora mencionó igual anteriormente, ¿cómo vamos a determinar la dosis inicial en gato? Si la glicemia es de menos de 360 miligramos por decilitro, la glicemia inicial de ese gato va a ser una dosis de una unidad internacional de caninsulín 2 veces al día. Pero si la glicemia es de más de 360 miligramos por decilitro, van a ser 2 unidades internacionales 2 veces al día. Algo súper importante es que no se deben superar las 2 unidades internacionales por inyección inicialmente, ¿ya? ¿Qué es lo que finalmente buscamos? Lo que vamos a buscar es un nadir, ¿cierto? Es decir, el valor más bajo que alcance el descenso de la glicemia una vez que nosotros aplicamos la insulina, de entre 81 y 150 miligramos por decilitros como máximo. ¿Y cuándo esperamos encontrar este nadir? Alrededor de 4 a 6 horas después de la administración de la dosis, ¿ok? Como podemos ver en este gráfico. Ahora, si queremos hacer ajustes de dosis, debiesen ser incrementos de una unidad internacional. Pero es muy importante, como mencionó también la doctora, que debemos esperar al menos entre 1 a 3 semanas, ojalá 3 semanas, antes de cualquier cambio en la dosificación del gato. Y esto principalmente porque sabemos que hay muchos factores que pueden afectar, como el estrés, por ejemplo, en los gatos, cambios en la curva de glicemia, ¿ok? Por lo tanto, 3 semanas antes de cualquier cambio que queramos hacer en la dosificación de caninsulina. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero hay que dejar sumamente claro que el objetivo no es normalizar la glicemia, ¿ya? Sino que lo principal es poder controlar los signos clínicos de la diabetes, como vimos poliuria, polidipsia, vómitos, como nos comentó la doctora, ¿cierto? Y pérdida de peso, ¿ok? Y algo muy importante que sí queremos lograr es evitar el riesgo de hipoglicemia, y es por eso que queremos tener controlada la glicemia, pero no normoglicémico el paciente, ¿ya? Por otro lado, algo importante es poder minimizar las complicaciones a largo plazo, que si bien vimos no son frecuentes en gatos, las más comunes pueden ser enfermedad renal, neuropatías o incluso cetoacidosis. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la alimentación? ¿Ya? Y cómo debiese ser complementado con caninsulina. Idealmente, como caninsulina se aplica 2 veces al día, debiese ser administrada la mitad de la ración con la primera dosis y la mitad de la ración que nos queda con la segunda dosis. Sin embargo, sabemos que esto es el ideal en los gatos, pero la mayoría de los gatos se alimenta de forma ad libitum, ¿ya? Y es por eso que es especialmente importante en ellos no generar ningún cambio en su rutina regular, porque sabemos que cualquier cambio que generemos puede provocar estrés en el gato y por lo tanto hipoglicemia. Lo importante es que ustedes se fijen de que efectivamente ese gato se alimente antes de la aplicación de caninsulina para evitar riesgo de hipoglicemia. ¿Okay? ¿Cuáles son las presentaciones de caninsulina que tenemos disponibles? Tenemos un vial de 2,5 ml, en donde vienen 10 frascos con 100 unidades internacionales en total. Y tenemos otra presentación de 10 ml con 400 unidades internacionales en total. ¿De qué va a depender en el fondo? Y les comento que por lo general los frascos de 2,5 ml son utilizados más bien para perros pequeños y gatos, y el de 10 ml principalmente para perros más grandes. Sin embargo, siempre es importante realizar un cálculo, ¿cierto?, con el tutor previamente para ver cuántas unidades internacionales vamos a requerir y según eso poder determinar qué insulina o qué presentación le vamos a recomendar. Pero algo muy, muy relevante es que quiero comentarles que contamos tanto en Chile como en Argentina con las jeringas que vienen graduadas a 40 unidades internacionales, es decir, a la misma concentración a la que viene caninsulina, y esto es sumamente relevante porque hacen mucho más fácil la administración de la insulina por parte del tutor, sin riesgo de generar hipoglicemia o en el fondo de subdosificar la insulina, ¿ya? En el caso de Chile contamos con estas bolsas que vienen 10 jeringas y en Argentina viene una cajita con 30 jeringas. Algo importante es que no se deben utilizar las jeringas de 100 unidades internacionales con caninsulina porque estaríamos subdosificando 2,5 veces a esos gatos. Por lo tanto, para las insulinas de 100 unidades internacionales deben ser utilizadas jeringas de 100
Y lo mismo entonces para Caninsulin de 40 con sus jeringas respectivas de 40 unidades internacionales. Algunos tips para la administración y la conservación de esta insulina. Esta insulina se debe agitar vigorosamente, ¿cierto?, antes de su aplicación. La recomendación es que sea exclusivamente por vía subcutánea y se recomienda también alternar los sitios de inyección. La insulina se debe conservar refrigerada entre 2 a 8 grados Celsius y se debe descartar a los 42 días de uso, ¿ya? Esto solamente es cuando se ha mantenido de forma refrigerada la insulina. Entonces, muy en resumen, ¿por qué recomendamos, cierto, la insulina? Primero, por el origen, ¿cierto? Origen porcino es idéntica estructuralmente a la insulina canina y muy similar a la insulina felina, porque viene en una concentración que nos permite una muy fácil administración, que es de 40 unidades internacionales, generando un menor riesgo de hipoglucemia. Y además porque una insulina única que lleva más de 25 años en el mercado y que nos da, ¿cierto?, la seguridad y la eficacia que necesitamos. Pero además porque quiero comentarles que MSD cuenta con un amplio soporte técnico dado por los representantes técnicos del laboratorio, pero además por herramientas que se han creado adicionales de apoyo para ustedes y para los tutores, ¿okay? Muy brevemente quiero comentarles que tenemos una página web que es para el médico veterinario, se llama caninsulinlatam.com, en donde pueden encontrar toda la información en relación a la enfermedad de la diabetes mellitus, a los tratamientos, y puede ser su página de referencia, ¿cierto?, para mayor información. Pero además sabemos lo importante que es el compromiso del tutor como piedra angular del tratamiento para pacientes diabéticos con insulina, y es por eso que también creamos esta página web que se llama diabetesmascotas.com, donde el tutor puede encontrar toda la información con respecto a la diabetes en perros, en gatos, videos, etcétera, y que conozca mejor, ¿cierto?, la enfermedad por la que está cursando su mascota. Por último, quiero comentarles que tenemos también disponible una aplicación gratuita de seguimiento que se llama Pet Diabetes Tracker, ¿ya? Esta herramienta es sumamente útil porque el tutor la descarga en su celular y puede ingresar valores, por ejemplo, de cuánta agua ha consumido su mascota, cuáles son los valores de la glicemia, por ejemplo, que ha tenido, y esta aplicación nos va generando unas curvas que posteriormente pueden ser compartidas con el médico veterinario y enviadas, ¿cierto?, para mejor seguimiento y mejor tratamiento de sus pacientes. Así que pueden verlo con estos códigos QR, tanto para iPhone como para Android. Y bueno, esperamos que con esta muy breve presentación haya quedado súper claro que estamos otorgando todas las herramientas a través de Caninsulin para que tratar gatos con diabetes ahora sea mucho más fácil y seguro. Muchas gracias. Excelente, doctora Pamela Lepe. Súper clara su presentación y rompe un poquito los mitos, ¿cierto?, de hacer estas terapias. Ya son más fáciles con Caninsulin. Le vamos a ir a la doctora Lina Sanz, que también prenda su cámara. Vamos a ir a la ronda de preguntas. Aquí vamos a hacer como en la tele, ¿ya? Vamos a tratar de que las doctoras puedan contestar al hueso lo más corto posible, porque hay muchas preguntas, realmente llegaron hartas preguntas. Bueno, de más está decirle que estamos recibiendo felicitaciones para las dos conferencistas. La doctora Lina la saludan de todos lados del territorio, ¿cierto? De Patagonia, recibimos ahí algunos saludos. Están todos muy contentos con la charla, doctora, y la verdad es que fue todo un récord. Casi completamos el cupo máximo que tenía esta webinar de 500. Estábamos muy asustados porque completamos casi 500 espectadores para la webinar. Así que estuvimos muy cerquita del máximo. Bueno, vamos con la primera pregunta. Doctora, para la doctora Lina Sanz. Dice, ¿las crisis de hipertiroidía pueden generar hipoglicemia persistente? Hipoglicemia, perdón, persistente. No está descrito. En general, en estas crisis, al igual que en medicina humana y canina, muchas veces la hiperglicemia se asocia a la mortalidad. Se espera que con el hipermetabolismo y lo que acontece en estos casos, muchas veces el gato está hiperglicémico, el de la crisis tiroidea, ¿ya? Pero recordemos también que en general, cuando el gato está en la veterinaria o en un centro de urgencias, no es tan importante la medición de la glicemia, ¿ya? No es como en otra especie. Por esa razón, perdonen que me extienda,
Actualmente, en general, no se recomienda el ayuno para las muestras de gatos, a menos que sean obesos, dislipémicos o diabéticos complicados en tratamiento, porque el gato come muchas veces al día, como decía la doctora Lepe, ad libitum, y la glicemia no es un fiel reflejo de lo que pasa endocrinamente en páncreas e insulina. Por esta famosa hiperglicemia de la ansiedad, del estrés, que algunos gatos tienen y otros gatos no tienen. Hay gatos que están muy agresivos en la veterinaria o muy asustados y sus glicemias son normales. Y hay otros gatos que no se ven tan mal y tienen las glicemias en 500 y tanto. Entonces, no es lo Eso referido al principal. paciente diabético, pero en el hipertiroidismo, que era lo que preguntaba la colega, si es que hay un No, hipertiroidismo, ¿puede normalmente hacer el crisis gato de hipo? hipertiroideo está hiperglicémico cuando hace crisis hipertiroidea. Perfecto, Normalmente está hiperglicémico, no hipoglicémico. perfecto. Aquí hay otra pregunta, doctora. Dice, ¿a qué se refiere con que solo el 5% requiere terapia para hipotiroidismo, luego de la tiroidectomía o yodo radioactivo? Tengo entendido que el objetivo de esos tratamientos es convertir al paciente a hipotiroideo y luego tratarlo con levotiroxina. Entonces, ¿hay pacientes que luego de una tiroidectomía parcial no requieren tratamiento ni para hiper ni para hipo? Esa es la pregunta que le hace. Está muy buena la pregunta, le agradezco mucho porque permite expresar algo. En medicina humana, cuando hay hipertiroidismo, normalmente es por cáncer, no por adenoma como en el gato, y se opera y se irradia y luego el paciente queda hipotiroideo y toma eutirox, toma levotiroxina. Ya. El felino no es así. El felino guarda unas células en la base de la lengua que se llaman células quiescentes, son células dormidas, que en el periodo embrionario y fetal, recuerden que la glándula tiroides nace en la base de la lengua y luego migra. En el perro y en el humano se queda cerca de la laringe y en el gato se va más abajo, migra alrededor de la tráquea y a veces se mete incluso en mediastino. Bueno, en esa migración, la glándula deja células, hay células. Por lo tanto, miren lo interesante, cuando un gato se opera o un gato se irradia, normalmente pasa un mes y las células quiescentes se activan. Por lo tanto, un gato bien manejado de hipertiroidismo con una terapia definitiva, correcta dosis de yodo 131 o una cirugía bien hecha, completa, extracapsular con reimplantación de paratiroides, que es la técnica indicada, solo en el 5% de los casos queda hipotiroideo. Y si el gato queda hipotiroideo y necesita levotiroxina, muere en corto plazo. Es un pésimo indicador de manejo y de pronóstico. Debemos evitar a toda costa que con las terapias definitivas el gato se vuelva hipotiroideo y es rarísimo. O es por sobredosis de yodo 131 o es porque algo se hizo mal, porque el gato tiene esa capacidad maravillosa que nosotros no tenemos, es que después de no tener tiroides, vuelven unas células escondidas por ahí, ¿cierto? En la faringe, vuelven a trabajar y a generar tiroxina. Es genial. Es Así son algo de magnífico, único de la extraordinarios especie. nuestros felinos, sí, Eh, son extraordinarios. Pamelita, una pregunta para acá que es muy, muy buena porque tiene que ver con la dieta, que sabemos que en el fondo en las terapias ¿cómo se llama?, diabetes son importantes. ¿Los pacientes con diabetes solo deben alimentarse las 2 veces que reciben la insulina o la ración diaria se pueden dividir en varias porciones en el día? Sí, súper buena pregunta. No, el ideal en el fondo es poder dar con la mitad de la ración inicial, ¿cierto? La primera dosis y con la mitad de la segunda ración y la segunda dosis, pero la verdad es que eso es súper complicado, como comenté en la charla. Lo importante es que el gato coma y no generar cambios importantes en su forma de alimentación, ¿ya? Yo creo que eso es súper clave, porque en el fondo generamos un cambio y vamos a generar estrés en ese gato y eso es lo que nos va a llevar a desregular la curva de glicemia. Entonces, lo más importante es que ese gato coma, si está acostumbrado a comer poquitas cantidades durante el día, ok, asegurarse de que antes de la administración de la insulina el gato coma, ¿ya? Eso es como lo más importante, pero no se preocupen, no le cambien en el fondo su forma de alimentación y nada, no es el momento ahora. En el fondo que siga su vida normal, con que tenía antes, digamos, que coma normal, ¿cierto? Ya, aquí entonces, otra consulta, ha generado harto interés el hipertiroidismo, doctora. Bueno, es la sí, patología más común. ¿Cierto? Dice, buenas tardes, doctora. Una consulta. Con estos nuevos parámetros para pacientes menores de 11 años, pacientes que no tengan signología clínica y que sale la T4 total levemente aumentada de 2,5, ¿se debe tratar igual o seguimos con controles?
Ya, está indicado en el consenso y en la tabla que mostré, por si después en la conferencia grabada la repase, le toma una foto, o si necesitan la lectura. Todo lo que se mostró tiene sus papers, sus PDF, sus lecturas complementarias disponibles. Si las necesitan, conversen con sus asesores de MSD y se las hacemos llegar. Pasa lo siguiente, ahí aparece claramente 6 tipos de gatos para diagnosticar. El gato que está clínicamente sano y no tiene bocio palpable, hipertensión, soplo, ritmo de galope, macrocitosis, policía, todos los demás signos que vimos, lo que se hace es esperar unas semanas, normalmente son 2 o 3 semanas, o incluso según el caso, 3 a 6 meses y se repite la T4. Si la T4 vuelve a salir de 2,49 hacia arriba, de 2,5 hacia arriba, se trata. Siempre se trata. Ahora bien, si el cliente tiene gran tenencia responsable, hay buenos recursos económicos, si está muy nervioso, ese gato debería hacerse una cintigrafía con tecnesio 99 para la tiroides. Y ahí se va a saber qué pasa con esa tiroides de mejor manera. Pero en la práctica en general, en 3 a 6 meses se chequea de nuevo y si sigue alta, se trata. Pero permítanme indicar que normalmente los centros donde hay médicos dedicados a gatos reciben gatos con estos niveles y vienen porque los encontraron normales, pero en realidad no están normales. Por eso hay que aprender a tocar el bocio, hay que aprender a auscultar el gato, hay que tomarle la presión con un aparato de buena calidad, medidor de presión, porque en ocasiones se cree que el gato no tiene ningún signo y sí lo tiene. Sí lo tiene. Entonces es importante ahí recurrir a su médico del equipo o referente de gatos que ustedes conozcan en la ciudad donde estén, trabajar en conjunto, ¿cierto? Y no es tan común un gato sin signos con alta T4. Normalmente algo tiene. Perfecto. Doctora, otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con los efectos secundarios del tirosol? Prurito extremo en la cara y vómito. ¿Cómo manejamos eso? ¿Bajamos las dosis? ¿Lo dejamos cada 24 horas? ¿Qué es lo que recomienda? Perfecto. El 15% de los gatos con el producto metimazol, tiamazol, ya sea transdérmico o oral, hace efectos adversos, el 15%. El efecto adverso más frecuente es farmacodermia con prurito de cabeza y cuello. Secundariamente, vómitos o hepatopatía, y raramente con el producto que se usa en Chile, que justamente es de Merck, de uso humano, hay pancitopenia. En otros países, la depresión de la médula ósea es un importante efecto adverso, pero con el producto que existe en Chile al menos prácticamente no se ve nunca, ¿ya? Bien, ¿cuál es el punto? Cuando un gato solo tiene farmacodermia, se puede suspender, van a pasar los signos rápidamente, y hacer un reintento de reintroducción del producto combinado con un antipruriginoso como cetericina e incluso con alimentos que tienden a bajar el umbral del prurito y el control de ectoparásitos del ambiente, etc. Muy pocos gatos con esta reintroducción del producto no tienen signos. La mayoría repite el signo. Bueno, entonces esto se conversa con el cliente. Cuando un gato presenta efectos adversos al tirosol, tiamazol o metimazol, dije el nombre de venta del producto de medicina humana, lo correcto es, si está tomando ese producto, pasarse al alimento. Porque recuerden, las 2 terapias paliativas compiten entre sí y las 2 definitivas compiten entre sí, ¿ya? Ahora, hago otro paréntesis. A nivel mundial, el médico veterinario felino recomienda la terapia no definitiva, que es medicamento o alimento, para compensar al paciente, evaluarlo en espera de juntar el dinero para poder someterlo a la medicina nuclear en el país donde uno vive, si está disponible, o viajando con el gato a otro país, ¿ya? Pero por temas de costo, en Centro y Sudamérica la mayoría de los gatos vive años y muere finalmente de cualquier otra cosa, no de hipertiroidismo, tomando tableta o comiendo la dieta, ¿ya? Entonces, si hay toxicidad al medicamento, se pasa a la dieta. Si la dieta no está disponible porque hay países donde no existe o hay algún otro tipo de inconveniente, hay que pasarse a una terapia definitiva.
siendo el yodo 131 el estándar de oro, la mejor terapia del mundo, y la cirugía la segunda opción. Perfecto. Para la doctora Pamela Lepe, aquí hay una pregunta de uso práctico. Aquí hay un colega que dice que por favor si puede volver a explicar por qué se está subdosificando a los pacientes con diabetes cuando se ocupan jeringas de 100 unidades internacionales. ¿Y qué pasa con las jeringas de tuberculina? Si se pueden ocupar. Ya, sí, súper buena pregunta. Bueno, no ahondé mucho en ese tema porque obviamente podemos conversar mucho, pero contarles muy brevemente que en el caso de las jeringas de 100 unidades internacionales, si nosotros en el fondo hacemos como el cálculo de la insulina, nos va a subdosificar poder usar en el fondo la carinsulín, perdón, en estas jeringas, porque en el fondo serían 2,5 veces menos, ¿cierto? La concentración que yo necesito en ese gato, por eso estaría subdosificando. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de las jeringas de tuberculina? Las jeringas de tuberculina tampoco están indicadas porque tienen un cono que es como bastante grande, en el fondo también me puede quedar una dosis importante de insulina a administrar ahí, ¿ya? Es por eso que lo ideal es que se utilicen estas jeringas de 40 unidades internacionales para esta insulina que tiene esta concentración de 40 unidades internacionales. Perfecto. Aquí hay una pregunta para las dos, para que la complementen las dos. Dice, ¿las inyecciones de insulina se asocian a SAPI? Me llamó la atención la foto inyectando en el lomo. No sé si tienen alguna indicación con respecto a eso. Lo que se ha descrito en los últimos congresos de oncología de la sociedad VSSO, que es la Sociedad Internacional de Cirujanos Oncológicos, y en los congresos de gatos, es que no existe evidencia de generación de sarcomas por eritropoyetina, por insulina y por microchip, afortunadamente. Y en algún momento sabemos que en el año más o menos 2011 aparecieron unas publicaciones de que tal vez el microchip generaba sarcoma. No, esos gatos hicieron un sarcoma, adentro estaba el microchip, pero esos gatos recibieron otras inyecciones en el dorso. No era culpa del microchip. Entonces actualmente es una norma mundial chipear los gatos por convivencia responsable y no han habido casos descritos de insulina o eritropoyetina generando sarcoma de tejido blando. Eso no quiere que no pueda, no quiere decir que no pueda pasar en algún minuto, pero acá recuerden, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero bien, si yo tengo un gato que necesita insulina o necesita eritropoyetina, si el gato es suficientemente amoroso y el cliente es habiloso, que lo ponga en las extremidades. Si no, lo va a poner en el dorso, pero que hay que hacer como en todo gato, acariciar el gato siempre en los lugares donde se ha inyectado, porque si el sarcoma de tejido blando se detecta precozmente, se hace la terapia que corresponde y el pronóstico es bueno. O sea, no van a dejar de ponerle eritropoyetina o insulina a un gato que la necesita, porque el gato se va a morir de la anemia, la enfermedad renal crónica o de la diabetes. Entonces hay que tratarlo. Y si llegara a ser un sarcoma, que afortunadamente no se ha descrito, trataremos el sarcoma. Punto. Así como si ese gato después hace una colangito, hace una neumonía, hace enfermedad periodontal, hay que tratarlo de las cosas que van apareciendo. Pero en el fondo, afortunadamente, son fármacos que no generan una inflamación local con una desregulación de los fibroblastos. Entonces, en general, están muy bien toleradas, muy bien toleradas. No sé, Pamela, si quiere complementar algo. No, clarísimo. Está clarísimo. Doctora, si no hay hiperglicemia, ¿se debería realizar medición de fructosamina? Si la fructosamina resulta alta, sin hiperglicemia, ¿qué puede significar? Ya, sí, acá el punto es el siguiente. La fructosamina nos evalúa cómo estuvieron las glicemias promedio, día y noche, las 24 horas de las últimas 2 a 3 semanas. Bien, entonces, en general, a los gatos en sobrepeso y obesidad, hembras y machos, pero sobre todo machos, mayores de 8 años, no es raro que el clínico felino les solicite una fructosamina, porque puede ser justamente que no necesariamente haya hiperglicemia en el minuto, pero sí hay una fructosamina alta y eso nos indica que ese gato puede ser un enfermo prediabético. Y si yo le cambio la dieta, una dieta de menos de 12% de carbohidratos, ese gato puede vivir muy bien muchos años y no necesitar nunca insulina. Y no le voy a recomendar corticoides, y no va a usar progestágeno, varias cosas. Pero en el fondo,
ya se va generando un hábito de medir la fructosamina en ese tipo de gatos que son sospechosos, que es el gato bonachón, el gordito, ¿cierto? Existe como esa tendencia porque la idea es diagnóstico precoz, ¿ya? Así que no siempre en el momento de la consulta la glicemia está alta cuando la fructosamina está alta, porque refleja el pasado de 2 a 3 semanas. Y otro punto, estamos hablando evidentemente de muestras procesadas en el instante, porque ustedes tienen un equipamiento, por ejemplo, en su consulta y lo procesan de inmediato y en minutos tienen la glicemia y la fructosamina. Si ustedes van a enviar a un laboratorio externo, es necesario que manden un tubo con el producto que evita que, mira, incluso se me olvidó el nombre, como en los gatos no se usa ya prácticamente, en las clínicas de gatos normalmente hay un equipo que procesa el tiro con fluoruro, ¿cierto? Tubo de tapa gris con fluoruro para que no baje la glucosa anormalmente. Perfecto. Mira, aquí otra pregunta referente a la dieta que habíamos propuesto delante. Dice, ¿a qué se refiere con dieta moderna para pacientes diabéticos? Dieta moderna son dietas que vengan calificadas como para diabéticos, obesidad o problemas metabólicos, o sean dietas cualquiera que tengan menos de 12% de carbohidratos. Si la etiqueta no indica cuánto hidrato de carbono tiene la dieta, uno puede hacerlo por resta, ¿cierto? De un 100%, restar la proteína, restar la grasa, y lo que queda se va a homologar a hidratos de carbono, incluyendo las fibras solubles e inosolubles, ¿ya? Pero en el fondo la idea es que son dietas muy carnívoras, altas en grasa, altas en proteína y muy pocos carbohidratos. Perfecto. Aquí hay una pregunta que se la voy a plantear a Pamela y después, doctora, usted si quiere complementa, porque preguntan sobre la curva de glicemia. Entonces dice, doctora, antes que todo, excelente charla, la felicitan a ambas. Con respecto a la curva de glicemia, entendí que ya no se recomienda mucho. Entonces, ¿con qué dosis inicio el tratamiento de insulina? O, Pamela, si tú puedes explicar, si es que la verdad es que es difícil hacer una curva de glicemia en gatos, por todo lo que hablamos del estrés y todo. Si es que, ¿cuál es la muestra que en el fondo debiéramos tomar para poder hacer el tratamiento? Sí, bueno, yo me gustaría que la doctora también complementara esta pregunta, porque ella siempre trae lo último, pero yo en el fondo en la charla lo que comenté es que lo que nosotros buscamos antes de poder administrar es lo mínimo que nosotros necesitamos es poder alcanzar el nadir entre 81 y 150, ya en mi caso ese gato. Y eso se logra dentro de las 4 o 6 horas. Si nos queremos asegurar en el fondo, tendríamos que hacer una medición a las 4 y a las 6 horas, ya porque estamos hablando como de entre medio, para poder lograr tener el nadir adecuado y ver si es que estamos entregando la dosis. Eso para mí es lo mínimo, en el fondo, para poder determinar cuál es la dosis que nosotros vamos a utilizar. Ahora, no sé si la doctora tiene algo que decir con respecto a eso, porque es súper relevante. Sí, bueno, a ver, el asunto es que, a ver, para hacer una curva de glicemia, el gato debe estar en su ambiente comiendo la cantidad y frecuencia del alimento que come siempre. Cuando un gato se interne en un centro médico en forma esporádica o por 24, 48 horas, lo que quieran, o una persona extraña visita la casa, siempre la conducta del gato va a ser distinta y se va a modificar de alguna manera su conducta de alimentación y de toma de agua. Entonces, esa es una de las principales razones. Lo segundo, tal como muy bien lo indicó la doctora Lepe y como yo lo traté un poquito de nombrar en las primeras diapositivas, uno debe buscar objetivos de la terapia que también vayan acorde con la familia, con el gato propiamente tal. Entonces, justamente, por ejemplo, se busca que en el gato las glicemias nunca pasen 252 miligramos por decilitro, porque ese es el umbral renal. Si pasa el umbral renal va a haber poliuria y que lo que hay secundariamente polidipsia y ahí empiezan los signos, la resistencia periférica a insulina. Por eso no se mide ya la glicemia porque no es el objetivo bajar la glicemia. Si ustedes leen los consensos, lo que se busca es tener una fructosamina dentro de ciertos rangos, especialmente menor a 400 milimoles por litro. Ojalá menor de 350, pero no necesariamente una fructosamina normal. Lo importante es que el gato gane peso, que se modifiquen los signos
y que el gato tenga una fructosamina dentro de ciertos niveles y sin glucosuria en la casa. Perfecto, Eso yo es creo que lo eso es que clave, lo que usted dice es clave. Controlar los signos clínicos, que es como lo que hoy día predomina, ¿cierto?, en el tratamiento de la diabetes. Doctora, han llegado muchas preguntas. Yo creo que va a ser imposible contestarlas todas, ya, así que, porque también estamos llegando a la hora de término, son las 9:30, 10:30 en la República Argentina. Es muy tarde y todavía, ¿cómo se llama? Quedan algunas preguntas, varias preguntas. Le voy a hacer la última, ¿ya? En honor al Ya. tiempo. Así que me van a disculpar el resto de los colegas que preguntaron, pero hay que elegir. Si tienes solo glucosuria y no hiperglicemia, ¿es Fanconi? ¿En gatos se da esto? Sí, qué buena pregunta. Ay, bueno, el síndrome de Fanconi, principalmente en gatos, es adquirido. Hay muchas razones, fármacos, metales pesados que pueden venir en el agua. Es poco común, pero sí hay gatos que en forma persistente tengan glucosuria sin tener hiperglicemia y sin tener fructosamina alta, y especialmente con orinas que también se testean en casa. Hago un paréntesis. Si el gato no está bien sociabilizado, se estresa que lo metan a la jaula de transporte, se estresa en el vehículo, llega a una sala de espera que no es cat friendly o está muy nervioso el gato o la consulta luego no es muy amistosa o huele a perro, qué sé yo, ese gato lleva minutos u horas con una glicemia alta y siempre va a tener glucosuria en la muestra de orina, siempre, porque superó el umbral renal, que son los 252 miligramos por decilitro. Entonces acá por eso se insiste tanto también que hay una una glucosuria evaluada por el cliente en casa, después de 48 horas de que un gato asistió a un centro médico o viajó, se fue de vacaciones, no sé, llegó una visita, lo que sea. Y ahí no interesa tanto el nivel, interesa si hay glucosuria o no. No interesa tanto el color de la almohadita, de cuánto, no, ya interesa si hay glucosuria o no. Pero sí los gatos hacen síndrome de Fanconi, tenemos algunos casos en el Centro Opción Felina que nos dan caldo de cabeza, ¿cierto? Pero no es tan frecuente, no es tan frecuente y como normalmente es adquirido de gato adulto, no congénito, hay que buscar los elementos del ambiente o de fármacos que podrían estar facilitando este síndrome de Fanconi, que normalmente si se mide la glucosuria en casa no está. O sea, no era tal, no era un Fanconi. Hay que tener cuidado con eso. Perfecto. Bueno, les voy a pedir mil disculpas a los colegas que no le pudimos contestar en la webinar. Vamos a tratar de buscar alguna manera, quizás cuando podamos publicar la charla, que va a quedar grabada. Ojo que la charla va a quedar grabada y nosotros le vamos a enviar un mail donde va a estar en el fondo esta charla subida. Y quizás ahí podemos tener la oportunidad de contestar estas preguntas que quedaron sin contestar. Así que doctora, cuénteme nomás. Cortito, no solo para Argentina y para mi querida patria Chile, quiero mandar saludos porque hay varios países también con colegas que se inscribieron que están fuera. Así que saludos para México, muchos besos para Costa Rica, hay colegas de Ecuador, así que muchos cariños también para ellos que supieron de esto y se inscribieron. Ok, doctora, sí. Para todos un gran saludo y no se olviden que tenemos nuestra segunda jornada el próximo miércoles. ¿Ya? Es el miércoles, no es el jueves como hoy día, es el próximo miércoles. Así que los dejamos desde ya invitados para que puedan ingresar a esta segunda charla, ¿cierto? Para que celebremos nuestro mes del gato MCD. Les quiero dar las buenas noches y los quiero dejar invitados para que se hagan parte de la campaña Momento Bravecto que estamos lanzando en toda Latinoamérica. Los voy a dejar con un video porque es muy bonito lo que estamos haciendo ahí con esa campaña para que ustedes puedan también replicarlo y amplificarlo y esto sea un movimiento grande. Muy buenas noches y muchas gracias a las doctoras por sus excelentes charlas. Hasta la próxima.